vamos a ver cómo vamos a hacer una instalación limpia de Windows, todo lo más privada que sea posible, teniendo en cuenta que tenemos un Windows, ¿vale? Si queremos otra más protección, tendríamos que instalar una versión de Linux que veremos en otros vídeos, como puede ser Tails, que tenemos un vídeo en el canal, o otra distribución de Linux orientada a la privacidad. Bueno, lo primero que haríamos es poner un navegador más privado, aunque podemos configurar Mozilla para que sea totalmente privado. Pero vamos a utilizar en este caso Brave. Descargamos Brave. Vale, descargamos el Brave. Ya lo tenemos descargado. Y vamos a ejecutarlo. En otro vídeo haremos un análisis de los navegadores. Pero ahora vamos a hacer la instalación de Windows con todas las herramientas necesarias para la privacidad. En este caso nos vamos a orientar con KeePass XC. Vamos a hacer un gestor de contraseñas, vamos a instalar el Brave y un gestor de contraseñas que es KeePass XC. Bien chicos, ya tenemos instalado Brave, abrimos el Brave y vamos a descargar, vamos a saltar todo esto, no importamos nada y más. Bueno, en un momento ya tendríamos un navegador más o menos privado. Haremos otro vídeo también para la configuración de Brave y configuración de Firefox totalmente privados. Bueno, pues ponemos aquí KeePass XC. Vamos a descargar KeePass XC y vamos a configurarlo para que sea nuestro gestor de contraseñas. Vamos a KeePass XC. Lo descargamos. Lo descargamos para Windows. Esperamos un poco a que salga donde lo queremos descargar, en descargas. Bien. Y ya lo tenemos descargado. Lo mostramos en carpeta. Botón derecho y abrir. Y vamos a instalar el KeePass XC. Vamos a crear un icono al escritorio. Lo instalamos. Decimos que sí. Y finalizamos. Le decimos que sí, que compruebe cuando hay una actualización. Siempre me gusta que las aplicaciones, por lo menos las más importantes, esta de privacidad es muy importante, que estén actualizadas. Entonces que ella sola nos busque una actualización cada vez que entremos. Pues vamos a crear nuestra primera base de datos. Le damos a crear base de datos. Aquí nos da por defecto contraseñas. Yo le voy a poner mi base de datos. Le damos a continuar. En el formato dejamos el primero que es el recomendado. Aquí nos da un tiempo de descifrado. Esto es lo que tarda en descifrar la contraseña que le hemos puesto. Si vosotros sois de un alto riesgo, que tenéis cosas muy importantes o tal, podéis subirlo. Vale, yo en mi caso lo voy a poner en 2 segundos. ¿Vale? Lo podéis poner en 1 segundo, pero bueno, yo lo voy a poner en 2 segundos. Le damos a continuar. Vale, fijaros, vamos a ir una cosa un momentito atrás. Aquí en avanzado, fijaros que esté en AES 256 y que todo esté como está, ¿vale? Lo dejáis por defecto, pero lo más importante es que esté en AES 256. Le damos a continuar. Y aquí vamos a poner una contraseña. Recordad que las contraseñas seguras son de 8 caracteres, con mayúsculas, caracteres especiales y números. A partir de 8 para adelante. Voy a crearle mi contraseña.
Bien. Fijaros que es una contraseña débil y tengo 8 caracteres. Bien. Así que vamos a poner algo más. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra primera base de datos. Nos dice dónde queremos guardar la base de datos. En este caso, vamos a ir a documentos. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar KeePass XT y la abro y la guardo en dicha carpeta. ¿Correcto? ¿Por qué la guardamos en esa carpeta? Porque después exportaremos esa base de datos a una llave de memoria para tenerla en una llave de memoria, tenerla a buen recaudo, ¿vale? Entonces estamos, ya tenemos nuestro KeePass. Aquí tenemos los grupos, añadimos un nuevo grupo, en este caso se va a llamar email, le damos a aceptar. Vamos a añadir otro grupo, vamos a añadir otro grupo que se va a llamar compras y aceptamos. Ya tenemos estos dos grupos, podríamos ir creando todos los grupos que vamos a querer. Vamos a editar este, editamos el grupo, le vamos a cambiar el icono, vamos a poner el icono de un email, por ejemplo este, lo aplicamos y aceptamos, volvemos a aceptar, ya tenemos el icono de email y aquí, ¿vale? Es donde vamos a crear nuestro primer apunte. El primer apunte se va a llamar, por ejemplo, yo aquí hago perdón, vamos a poner minúsculo, yo lo que hago aquí es, lo pongo así porque me queda mucho mejor luego a la hora de verlo. Y la contraseña, bien, vamos a aceptar y lo tenemos ahí guardado. Fijaros aquí en una cosa, si ahora yo le pongo aquí la página web de Google para el login de Gmail, que sería esta, ¿vale? Copiamos aquí, luego os explicaré cómo se hace esto perfectamente, lo pego, aplico. Ahora fijaros que si ahora cojo y me vengo aquí al icono, le puedo decir descargar el favicon de la página, veis que ya lo tengo aquí descargado. Pues le doy, me saldría el favicon, ¿vale? Aplico y acepto. Vuelvo a aceptar y fijaros que ya me ha puesto el icono. El favicon no es más que este icono que nos aparece o aquí en otros navegadores antes de la dirección o bien aquí en la pestaña, ¿vale? Ya tendríamos esto. Aquí nos vamos a compras, vamos a con control N, llegamos antes y podemos venir a compras, ponemos Amazon, lo pondremos en mayúsculas para verlo mejor. Amazon, el usuario pongo por ejemplo julio@amazon.es, sería el correo con el que nos registramos en Amazon y la contraseña le puedo dar aquí a que me genere una contraseña. Bien, puedo cambiar y fijaros que aquí me genera las contraseñas. Recordad que con KeePass solo tenemos que recordar la contraseña de KeePass, las otras ya las tenemos recordadas. Esto es lo bueno que tiene tener un gestor de contraseñas. Así que le vamos a dar que aplique una de las contraseñas que me ha generado automáticamente súper fuerte, ¿vale? Y
le damos a aceptar. Bien, ¿qué haríamos ahora con esto? Fijaros que si yo ahora vengo abro el blog de notas, fijaros, fijaros aquí una cosa, si yo ahora cojo botón derecho, copiar usuario, vengo aquí y lo pego, fijaros lo que está pasando aquí, que veis que automáticamente ahora él solo me lo borra del portapapeles. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya en el portapapeles no tengo nada. Si no lo hago antes de 7 segundos, eso es lo que, para si nos han hackeado el ordenador, no puedan acceder a lo que tenemos en el portapapeles y entonces conseguir las contraseñas. Es una opción muy buena. Vale, entonces, ¿qué haríamos? Pues nada, vendríamos, por ejemplo, a Amazon, botón derecho, copiar contraseña, venimos en nuestro Amazon y pegaríamos la contraseña. O lo que es lo mismo, lo haríamos en nuestro Amazon. Tendríamos Amazon, vendríamos aquí, pegaríamos el usuario, pegaríamos la contraseña, ¿vale? Venimos aquí, al botón derecho, copiamos usuario. Venimos aquí, pegamos el usuario. Le damos a continuar y nos pide la contraseña. Venimos aquí, botón derecho, copiar contraseña. Venimos aquí y pegamos la contraseña. Y no nos va a abrir sesión porque es ficticio la cuenta, ¿vale? Así que fijaros lo fácil que es tener esto bien colocado. Bien, fijaros aquí, tendríamos pues abrir la base de datos, aquí bloqueamos la base de datos, esto es muy bueno, ya lo explicaremos para cuando vayamos a los ajustes, para bloquearla. Aquí tendríamos para crear una nueva entrada y aquí pues tendríamos para configurar la base de datos, ¿vale? En seguridad podemos cambiar la contraseña, eliminarla. Integración con navegadores lo vamos a ver más adelante. Esto es para compartir la contraseña, que no os lo aconsejo. Y el mantenimiento de la base de datos, ¿vale? Aquí tendríamos pues un generador de contraseñas por si queremos generar contraseñas para cualquier servicio. Por ejemplo, yo tuve que ir a una empresa a generar un montón de servicios y pues le generaba las contraseñas porque tenía que montar un montón de usuarios y tal, ¿vale? Y aquí ya pues la configuración de la aplicación. Ahora vamos a ver todo esto. Bueno, y ahora vamos a ver pues eso, la configuración. Fijaros, recargar la base de datos, tal, en seguridad, aquí fijaros, pulgar el portapapeles, que es lo que os mostré antes. Si sois un poco más lentos a la hora de cortar y pegar, podéis subir esto a 25 segundos o algo más. Yo lo voy a dejar en 10 segundos, que está bastante bien. Y por aquí poco más. Bloquear la base de datos cuando la sesión se bloquee, todo esto está bien. Integración con navegadores, que es lo que vamos a ver ahora, que vamos a... bueno, aquí en compartir, esto por si queréis compartir las claves con alguien, yo no lo aconsejo. Hombre, si trabajáis en un grupo, en una empresa, que sois un grupo de gente trabajando, pues eso está bien, ¿no? Y lo de integración de marcadores, que es lo que vamos a ver ahora, a la hora de cómo integrarlo para no tener... Hay otros gestores de contraseñas que son descentralizados, que van a su base de datos, y a mí no me gusta tenerlo, prefiero tenerlo local para ser yo el que tengo mis contraseñas, ¿vale? Así que vamos a ver cómo va esto. Ahora vamos a hacer la integración con el navegador. Para eso nos vamos a Firefox. Y ponemos... en Google pondríamos KeePass Browser y ya está. Lo añadimos a Firefox. Le damos a permitir. El navegador que tengamos, buscamos la extensión. Le damos a aceptar. Fijar que ya está aquí. ¿Vale? Pero está desconectada. Porque tendremos que venir aquí. En ajustes. En integraciones. Palomear el navegador que tenemos. Le damos a aceptar. Y entonces ya cuando vayamos aquí, le damos a conectar. Nos dice que le pongamos un nombre al navegador. Voy a ponerle Fire, le doy y ya la tengo. Fijaros que ya lo tengo el KeePass, ¿vale? Ahora,
imaginaros que vamos a Amazon, ¿vale? Y cuando le doy aquí me sale un error. ¿Cómo solucionamos esto? Bien, pues copiamos esta página, vamos a compras, editamos este apunte y aquí en la página la ponemos la página, vamos a aplicar, vamos a aceptar otra vez y vamos a ver si funciona. ¿Veis? Ahora le digo que recordar y permitir lo seleccionado y cuando le doy ya me carga automáticamente las credenciales. Bien, espero que os esté gustando el vídeo, acordaros suscribiros, dar la campanita. Continuando con el vídeo de privacidad, con el curso de privacidad y el vídeo en el que estamos construyendo un Windows con una instalación de Windows limpia, totalmente orientada a privacidad con todas las herramientas y dejarlo preparado para tener la máxima privacidad, teniendo en cuenta que existen distribuciones de Linux orientadas a la privacidad como puede ser Tails o otras, vamos a seguir con el curso de privacidad en Windows. Ya teníamos instalado KeePass, que es un gestor de contraseñas, lo hemos visto en el capítulo anterior, y hoy nos vamos a centrar en WPD. WPD es una aplicación que nos sirve para quitar la privacidad en Windows, quitar las actualizaciones y optimizar Windows para que sea lo más privado posible. Así que vamos a ver en qué consiste esto de quitar la telemetría y cómo podemos poner a funcionar el WPD. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a nuestro navegador preferido. Ponemos WPD. Vamos a ver. Y aquí en esta segunda opción, como siempre, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo o en los mensajes. Fijaros aquí. Vamos a este segundo, WPD Privacy. Y, pues bueno, vamos a ver en qué consiste. Bueno, pues una pequeña pero potente herramienta que a través de una app de Windows podemos configurar los ajustes de privacidad. Bien, aquí nos viene un poquito explicado. Si nos vamos a ver los cambios que ha realizado, pues podemos ver que soporta Windows 11 con nuevas configuraciones de privacidad. Bueno, y hay un montón de cosillas por aquí nuevas, ¿vale? Le echáis un vistazo a la página y vamos a proceder a descargarlo. Vale, aquí nos da el código para que sepamos que es una descarga legítima, que no está descargado de otro sitio. No vamos ni a comprobarlo porque... Vamos a ver. Lo descomprimimos aquí y lo ejecutamos. Ejecutamos como administrador. Le damos permisos de administrador y se nos ejecuta la aplicación que es portable. Fijaros que tengo el antivirus abierto, no me ha detectado ningún... Bueno, aquí vamos a ver, vamos a cambiar el lenguaje, vamos a ponerlo en español. A ver. Bien, cuando vamos aquí a la configuración y lo cambiamos el lenguaje español, cerramos el programa, lo volvemos a abrir y ya estaría correcto. Vamos a cerrarlo, voy a explicaros cómo va. Recordad de ejecutarlo como administrador siempre. Bueno, lo cerraríais y sale ya en español, ¿vale?
Bien. Fijaros aquí, en telemetría tenemos para desactivar 53 opciones. Vamos a desactivarlo, lo primero. Vamos a dejar que haga todo el trabajo. Os recomiendo, siempre que instaléis, tenéis que poner un antivirus, ¿vale? Yo en mi caso tengo Avast, poner primero un antivirus porque nos va a quitar el Windows Defender. Y la telemetría de IPs la vamos a bloquear. Bien, si vamos aquí a la pestaña de privacidad, fijaros, aquí tenemos un montón de opciones. Programa para mejorar la experiencia de Messenger, tal, pam, pam, todo esto está desactivado, ¿vale? Y lo vamos a dejar desactivado, porque ya lo hemos desactivado del otro sitio, ¿vale? ¿Correcto? Bloqueadores, pues fijaros, ya tenemos la telemetría totalmente activada. Aquí bloquea aplicaciones de terceros como Keep, todo eso, vamos a activarla, vamos a bloquear también el update. Y aquí en aplicaciones podemos desinstalar, por ejemplo, lo que queramos, ¿vale? Si queremos desinstalar, por ejemplo, esta, la deshabilitamos, esta la deshabilitamos, esta la deshabilitamos, y así con todo lo que queráis que... Pues esta la deshabilitamos, esta la... Podemos deshabilitar, pues fijaros, todo, copilot, todo esto, Ace, ¿vale? Lo deshabilitamos, ¿vale? Y ya tendríamos pues nuestro Windows un poquito más protegido. Ya hemos visto cómo quitar la telemetría de Windows en el vídeo anterior. Hemos visto cómo instalar un gestor de contraseñas como es KeePass y ahora le toca el turno a un correo electrónico. En esta ocasión vamos a utilizar Tutamail. Tutamail es un gestor de correos parecido a ProtonMail, pero con unas diferencias, ahora lo vamos a ver, que también está orientado a la privacidad. Primero que vamos a hacer, bien, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestro navegador favorito y buscaremos Tuta. Os dejaré, como siempre, los enlaces en la descripción del vídeo. Vamos a buscar Tutamail y aquí el primero, que es tutamail.com. Tenemos su página web. Le damos a crear una cuenta gratuita y aquí fijaros que nos dice, hay tres opciones. Vamos a la free, vamos a continuar. Nos dice que no tengamos ninguna cuenta para no crear 500.000 cuentas y que no lo empleemos como para negocios. Lo podéis emplear para negocios porque no se van a dar ni cuenta. Bueno, vamos a crear, fijaros que acaba @tutamail.com, nos vamos a crear una cuenta. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a crear una cuenta que se llame Oscar Red. Vamos a ver si me la verifica. Está disponible, Oscar Red. Vale, le vamos a crear una contraseña. Y vale, he leído los términos, soy mayor de 16 y le damos a siguiente y se está creando nuestra cuenta de Titan. Aquí nos dice qué hora es.
y le decimos que son las 17:00. Vamos a aceptar. Os puede salir un captcha diferente, ¿vale? Fijaros que nos dice que anotemos estos números para poder recuperar la cuenta. Vamos a copiarlo por aquí, por si acaso. Vamos a abrir el blog de notas. Bien. Y aquí le voy a pegar la... ¿Vale? Lo guardamos aquí mismo en documentos y listo. Luego lo guardáis donde queráis, lo lleváis en una llave de memoria, etcétera. Vale, pues ya vamos a iniciar con nuestra cuenta. No le vamos a decir que almacene la cuenta. Luego podréis utilizar lo que estuvimos viendo en el vídeo pasado. Podéis utilizar KeePass para esta contraseña. Yo no voy a hacer todo esto, si no se extendería mucho el vídeo, ¿vale? Le digo que no me la guarde. Bien. Y ya ahora mismo estamos en nuestra cuenta de Tutamail. Aquí tenemos pues lo típico de todos los correos, nos dan la bienvenida, pues fijaros, para que leáis un poco cómo es Tutamail, que es privado, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí en la barra izquierda pues tenemos los típicos de todos los correos, como el Gmail, como ProtonMail, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros por aquí podemos guardar los contactos y tenemos también cómo podemos guardar el calendario, ¿vale? Así que, bueno, deciros que en la contraseña que nos llegó antes, ese password largo de números que tenemos guardado en un archivo de texto, lo podemos guardar también en KeePass, ¿vale? Para tenerlo todo ahí, ya os explicaré cómo se hace todo eso. Bueno, hasta aquí todo correcto, todo como si fuera un correo normal. La configuración de la cuenta, nombre, contraseña para editarla, cambiarla. Y aquí tenemos segundo factor de autentificación, que si le damos al más, nos pide la contraseña de nuestro tuta. Y fijaros que tenemos dos métodos de segunda autentificación. Una clave U2F, que esto es con un token, con una contraseña, que lo veremos en otros, y con el TOP, ¿vale? El TOP es el típico, como podéis ver, como yo tengo aquí, por ejemplo, aunt, ¿vale? Que es este que pone aunt, ¿vale? Que si le doy, fijaros, si le diera a más, pues ya se me pone a escanear, lo escaneo y fijaros que ya tendríamos aquí cómo poder el segundo factor de autentificación. Tendríamos lo que son las sesiones abiertas, las sesiones cerradas, podríamos cerrar la sesión si la tenemos abierta en otro dispositivo, en un móvil, en una tablet, lo que sea. Y pues nada, poco más. De contactos, pues nada, que está activado y cada vez que mandemos un correo, se nos va a guardar ahí el correo que hemos guardado para quien hemos guardado, ¿no? En apariencia, pues nada, el idioma automático, el tema del color, pues si queréis cambiarlo, oscuro, claro, vamos a ponerlo oscuro, ¿vale? Notificaciones, pues nada, nos muestra las notificaciones y por aquí más o menos todo esto no me quiero extender mucho porque esto es una cosa que podéis manejar bien si habéis manejado cualquier otro gestor de correo. Bueno, esto de verificación de datos, nada, exportación de correo. Aquí fijaros bien
podríamos descargar el cliente de escritorio, que lo vamos a descargar. Lo tenemos para Android, para tenerlo en el móvil, y para Windows, o sea, para todas las plataformas. Lo vamos a descargar, lo vamos a instalar, porque a mí me gusta trabajar con las aplicaciones para no tener que estar abriendo el navegador, etcétera. Bien, lo mostramos en carpeta y más de lo mismo. Esto es como siempre. Le damos a abrir y vamos a instalar el gestor de tuta móvil. Cualquiera que utilice el ordenador, le digo que sí y lo instalamos, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a ir preparando poco a poco nuestro Windows 11 totalmente privado para que podamos empezar de cero en esto de crearemos una identidad nueva, acabaremos de utilizar todo lo de relacionado con Google, etcétera. Vamos a ejecutarlo. Y esto, bueno, pues es más de lo mismo. Metemos el nombre. A ver cómo era esto. Esto es tutamail.com, vale. Ahí.com. Le metemos la contraseña. Y, bueno, pues esto es más de lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos nuestro gestor de contraseña. Bueno, ahí me pone que hay que verificar la cuenta. Y ya tendríamos aquí nuestro gestor, ¿vale? Para no tener que utilizarlo desde el navegador. Bien, importación de correos, pues nada, lo podemos hacer, solamente lo podemos hacer con la aplicación, para eso la hemos descargado, y importaríamos correos que tengamos en otros gestores. Mis plantillas, si queremos añadir una plantilla, tenemos que irnos a uno de pago. Estos son plantillas para tener correos ya preestablecidos y demás. Y ajuste de administración, o sea, mis plantillas. En ajustes globales, pues fijaros, tenemos reglas para spam. Aquí podemos añadir una regla de spam, como que si tiene cualquier palabra y tal. Esto es como todos los gestores de correos, ¿vale? Correo rechazado, seguridad. Guarda la IP en los registros, le podemos decir que sí. Y así sabemos la IP de cada correo que nos ha llegado. Esto está muy bien para la hora de otras cosillas que hacemos en el curso de hacking ético, ¿vale? Y bueno, en lo de las suscripciones, pues estamos en la free y ya está. Bueno, voy a contaros un poco cuáles son las ventajas y desventajas de Tuta contra Proton, ¿no? Tuta, el cifrado es más completo, podemos cifrar los asuntos del mensaje, podemos hacer una búsqueda privada dentro de los correos cifrados, también es más independiente de servicios externos. No soporta IMAP, es MTP. Tenemos que usar el cliente de Tuta, no podemos meterlo en Thunderbird o otro. El ecosistema es un poquito más pequeño, pero podemos utilizarlo perfectamente. Tiene un ecosistema un poco más pequeño que Proton Mail, porque Proton ya es una empresa con una trayectoria y una importancia, pero bueno, para mí Tuta es muy privado. Es menos popular, pero tiene menos interactividad con otros servicios de correo, ¿no? Pero es igual que Proton, lo que se cifra, aquí va cifrado de extremo a extremo. Si se manda un correo de Tuta a Proton, quedaría en el servidor de Tuta cifrado, en el de Proton también, pero si utilizamos un cliente como Gmail, pues solo estaría cifrado en Tuta, no en Gmail. Eso cae de cajón. Sus correos en sus propios clientes va cifrados, a diferencia de Ulur, Thunderbird, otros correos de ventajas.
Bueno, Proton tiene muchas más opciones que Tuta, pero eh, Tuta cifra el asunto y al 100%, ¿vale? Y los servidores de Tuta son open source al 100%. Eso nos da unas garantías, incluso su servicio en el servidor o código de los servidores es 100% open source. Es mucho más confiable para mí que Proton, aunque Proton tiene más comunidad, ¿no? Eso va al gusto de vosotros, elegir el que vosotros queráis, ¿no? Siguiendo con el curso de una instalación limpia de Windows con todo lo de privacidad para hacerlo lo más privado posible, hemos visto cómo instalar un navegador como Brave privado, hemos visto un gestor de contraseñas como KeePass, hemos visto Tutamail para tener un correo privado y hoy vamos a encriptar nuestro sistema operativo, vamos a encriptar Windows, vamos a utilizar Veracrypt, que es un sistema de cifrado. En otro vídeo veremos Cryptomator y vamos a ver cómo se cifra la unidad y vamos a ver cómo poder proteger un poco más nuestro sistema operativo. Y vamos a ver todos los modelos de encriptación que tenemos. También veremos BitLocker. Bien, chicos, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador favorito y vamos a buscar Veracrypt. Vamos a buscar Veracrypt. Y como siempre es de código abierto, casi todas las aplicaciones que vamos a utilizar a la hora de tener la mayor privacidad posible en nuestro sistema operativo Windows, que hemos empezado con una instalación limpia para comenzar de cero, casi todas las aplicaciones son de código abierto, ¿vale? O open source. Bien, pues tenemos aquí los instaladores, vamos a descargar el Windows Installer de 64 bits, no, este no es, que ese es el ARM. Bueno, sí, este también vale. Vamos a descargar el installer. Le decimos que lo guarde. Y lo tenemos aquí. Abrimos la carpeta. Y lo ejecutamos como administrador. Bueno, en este caso le vamos a abrir porque es un MSI. Bueno, ya tenemos el instalador aquí. Vamos a proceder a la instalación. Le damos el siguiente, aceptar, siguiente. Lo dejamos todo como está. Le damos a siguiente y le damos a instalar. Decimos que sí. Un poco más adelante haremos un curso. Tenemos algún vídeo en el canal ya sobre encriptar una memoria USB con protección militar, con Veracrypt, pero haremos un curso un poco más intensivo sobre Veracrypt y Cryptomator. Haremos 3 o 4 capítulos con lo más fundamental, explicando bien cómo funciona Cryptomator y Veracrypt. Y haremos también un vídeo cifrando unidades con BitLocker. ¿Sí? Bueno, nos lleva a la página que pasamos de ver lo que pone. No necesitamos ver nada porque lo vais a ver todo fácil ahora aquí. Bien, aquí tenemos nuestro Veracrypt y ejecutamos como administrador. Aquí tenemos todas las unidades, vamos a ver cómo encriptar. Ya os digo que esto va a ser un vídeo rápido para encriptar la unidad C, tener nuestro Windows encriptado, o sea, otro nivel de protección más. Y ya en el curso que hagamos de Veracrypt ya explicaremos todas las funciones, de los volúmenes, de todas las herramientas y tal, ¿vale? Esto es solo orientado al curso que estamos haciendo de una instalación limpia y privada de Windows, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo volumen. Y en esta ocasión vamos a
Vamos a ver una cosa primero aquí. En setting, en lenguaje, lo vamos a poner en español, ¿vale? Para que lo entendáis bien. Creamos un volumen y aquí, en esta ocasión, vamos a cifrar la partición o unidad del sistema entera, ¿vale? Luego veremos en otros vídeos cómo crear contenedores, etcétera, ¿vale? Aquí lo vamos a dejar en normal, ya veremos lo de oculto en los siguientes vídeos que hagamos sobre Veracruz. Y aquí, fijaros bien que nos dice cifrar la partición del sistema de Windows o cifrar toda la unidad. Vamos a ver, cuando se instala Windows, Windows nos crea unas particiones para el arranque. Si ciframos todo el disco, nos va a cifrar esas particiones que no son necesarias tenerlas cifradas. Lo único que vamos a cifrar aquí es la unidad C, porque ya os digo que cuando instalamos Windows nos crea unas unidades de arranque de unas megas, que esas no son necesarias cifrarlas. Entonces vamos a cifrar lo que es la partición de la C. Bueno, fijaros aquí, nos dice arranque simple o arranque múltiple. ¿Qué significa esto? Bueno, en arranque múltiple, por ejemplo, yo tengo mi ordenador que me arranca Windows y puedo arrancar desde Windows o puedo arrancar desde Kali Linux. Eso se llama dual boot. O sea, puedo arrancar elegir el sistema operativo con el que quiero arrancar. En este caso, como estamos haciendo una instalación limpia, esto es una máquina virtual con Windows 11, pondríamos un arranque simple. Si solo tenéis Windows, ponéis arranque simple. Si tenéis varios sistemas operativos, ponéis arranque múltiple. ¿Vale? Entonces seleccionaremos arranque simple, y le daremos al siguiente. Bien, aquí nos dice el tipo de encriptación, que es el AES. Bien, y aquí en el logaritmo, fijaros que nos da todas estas. Bien, en este caso, como vamos a encriptar el sistema operativo, esto sería el SA 512 sería una encriptación demasiado dura, entonces tardaría muchísimo en arrancar. Vamos a utilizar el SA 256, porque ya os digo que al tener que arrancar el sistema operativo no es como si encriptamos una carpetita o encriptamos una memoria USB, ¿vale? Aquí estamos encriptando 400 gigas, 500, las que tengáis de disco duro o en vuestro sistema operativo, ¿correcto? Damos a siguiente y como siempre nos pide que metamos una contraseña. Bueno, tenemos lo de la contraseña, entonces como este vídeo es con educativo, os voy a poner una contraseña fácil que es 1, 2, 3, 4. Mínimo una contraseña tiene que tener 8 caracteres, una mayúscula, caracteres especiales como puede ser asterisco, arroba, etcétera, y números. Mínimo 8 dígitos. Cuantos más tenga, mejor. Entonces le damos a siguiente y fijaros aquí nos sale el típico mensaje de que la contraseña es muy débil. Le damos a que sí porque hemos dicho que estamos con fin educativo y ya recordaros que hay que mover el cursor del ratón para que nos cree el logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces vamos creando, dándole hasta que se complete la acción de... Bueno, ahí veis la línea verde como está pasando cuando se complete. ¿Veis? Nosotros damos aquí. Y ya le damos al siguiente. Las claves de datos se han generado con éxito. Vale, le damos a siguiente. Esto es porque se han creado las claves. Bien, chicos, aquí nos está diciendo, ¿vale?, que tenemos que crear un disco de rescate por si fallara la encriptación, ¿vale?, que está en esta ruta. Le vamos a examinar. Yo lo voy a poner en el escritorio y le voy a poner disco rescate. Y tenéis que ponerle una extensión. En este caso es .iso. Después,
con esta ISO la grabamos en un CD o creamos una memoria USB de arranque. ¿Correcto? Le damos a guardar. Y ahora aquí tenemos que poner saltar. Porque si no le ponemos saltar, lo que nos va a hacer, nos va a obligar a quemar un CD o hacer la instalación en la USB para poder hacer el arranque. ¿Vale? Le damos a siguiente. Y el disco de rescate está creado. Veis aquí el archivo que tenemos aquí. Este archivo lo guardaremos ahora en un disco externo, en nuestras cosas, ¿vale? Bien. Bueno, nos ha dicho que tenemos el disco de rescate creado. Le damos a siguiente. Le damos a siguiente. Y antes de hacer el cifrado, lo que nos va a hacer es una prueba. Vamos a probar si está todo correcto, si nuestro equipo soporta el cifrado, etc. Entonces le vamos a dar a probar. Aquí nos dice que bueno, que vamos a hacer la prueba y tal. Aquí nos sale otro mensajito, le damos a aceptar. Y aquí ya nos está pidiendo que reiniciemos el equipo. Fijaros que de momento no estamos cifrando nada. Lo único que vamos a hacer es una prueba a ver si todo está correcto. Voy a reiniciar la máquina. Vamos a reiniciar nuestra máquina virtual, a ver qué ocurre, si aguanta el cifrado. Y vais a ver lo que ocurre ahora. Bien, arranca el VMware. Y me parece que no. Yo no sé si es por la máquina virtual. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Veis? Y me pide el password. Así que si le meto 1, 2, 3, 4 y le doy a intro, uno, 2, 3, 4. Me lo ha pedido 2 veces. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, en este caso iría un poco más lento de lo habitual porque no sé si esto está funcionando. Ha fallado. 1, 2, 3, 4. Le doy a intro. Y, ¿vale? No había que meter otra clave después. Y arranca. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Fijaros que ahora, si vosotros le ponéis un password a la BIOS del ordenador, le ponéis esta encriptación al sistema operativo. Ahora imaginaros que yo, no sé, quiero vender el disco duro, por ejemplo, ¿no? Pues lo podría vender porque está encriptado, ¿no? Aunque le hagan un paso de recuperación de archivos, no va a salir nada porque está todo encriptado. O perdéis el portátil, nadie podrá tener acceso a vuestros documentos, a vuestros fotos, archivos, etcétera. Bien. Vale, pues una vez que se ha creado, me imagino que ahora debería de arrancar solo VeraCrypt. Vamos a darle su tiempo porque ya os digo que es una máquina virtual para poder grabar el tutorial y vamos a actualizar a ver si arranca el VeraCrypt. Debe de arrancar solo. Vamos a ver si está arrancando. Vamos a ver. Puede que primero vamos a darle su tiempo. Porque ya os digo que esto es, al ser una máquina virtual, pues tarda un poquillo más por razones de... Vale, nos aparece el KeePass que habíamos instalado en el capítulo anterior. Lo cerramos y vamos a ver si nos arranca el VeraCrypt. ¿Veis? Ya nos ha arrancado el VeraCrypt, nos dice que la prueba está completada y le daríamos a cifrar. Y automáticamente tendríamos nuestro disco duro cifrado. Es muy importante que a partir de ahora nos tomemos muy en serio la privacidad porque, bueno, están trabajando porque todos los programas son gratis y no sé si os habéis dado cuenta, pues todo gratuito, pero
enseguida nos sale publicidad de todo lo que hemos visto, de todo lo que pensamos, incluso ya hasta de lo que pensamos. Entonces, pues vamos a intentar empezar un poco a ser invisibles en la red y a crearnos un nuevo perfil. Vamos a atacar con todos los productos de Proton, que para mí son los mejores. Proton es una empresa que está en Suiza y las leyes de Suiza a nivel de privacidad son la hostia. Entonces esa empresa está francamente bien. Vamos a ver un protector de contraseñas, vamos a ver Proton Mail, que es para tener un correo guay, vamos a ver una VPN gratuita de Proton, que con esa es bastante suficiente como para empezar a hacer cosillas, y a lo mejor vemos Proton Drive, ¿vale? Bueno, antes de nada, perdonad porque estoy imprimiendo con la impresora y hay un ruido ahí, que tengo unas piezas que me han cargado un cliente. Y bueno, tengo que hacerlo con ese ruidillo de fondo. Bueno, lo primero que vamos a hacer de todo, vamos a conseguir una VPN para poder hacer todos los pasos y que seamos totalmente invisibles, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a Proton VPN, ¿vale? Vamos a Proton VPN. Le damos a Proton VPN y antes de nada nos creamos una cuenta, ¿vale? Proton Free, ¿vale? Un dispositivo, ponte Proton Free, ¿correcto? Solo podemos tener una máquina y sin anuncios y sin historias, ¿vale? Ilimitado y gratis de por vida, pero con esto es suficiente. Le damos a Proton. Esto no lo queremos. Continuamos con el Free. Y aquí nos podemos loguear con, por ejemplo, con cualquier cuenta que tengáis, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí os podéis registrar con una cuenta de Google si queréis, ¿vale? Por ejemplo, mirad, voy a poner la mía de... ¿Ves? Ya está en uso, claro. Crea tu cuenta. Crea tu cuenta. Iniciamos sesión. Lo tengo yo aquí. Creo que tengo aquí una con este. Le digo que olvide la contraseña. Vamos a ver. Lo vamos a hacer así. Ya sé que parece un rollo, pero ahora os diré cómo va el tema. Ahora explico por qué va el tema este, ¿vale? ¿Veis? Yo ya tengo aquí instalado lo de las contraseñas de Proton, ¿vale? Y mira, me lo añado ya directamente, me lo añade ya a mi bóveda de contraseñas, ¿vale? Venga, ahora vamos aquí, pero vamos a empezar de cero, ¿vale? Voy a hacerlo otra vez, a ver si me deja hacerlo con dos cuentas, que ese es el problema, teniendo una cuenta ya instalada. Pero yo creo que sí. Bueno, ya tengo aquí Proton VPN, ¿vale? Y ahora me tengo que descargar la aplicación. Ya me he registrado en Proton VPN. Vamos a hacerlo fácil, que me pongo nervioso. Vamos a hacer
Ya nos hemos registrado en Proton VPN. Ahora vamos a descargar la aplicación para Windows. Esta es la aplicación para Windows. Elegí la arquitectura que tengáis. Yo tengo un Windows 11 364. Y ahora descargamos la aplicación, la ponemos y empezamos a hacer los demás pasos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar haciendo todo esto a través de una VPN. Si no, cuando nosotros, imaginaros que mandamos un correo a alguien y nos quieren detectar, aunque esté cifrado el correo, de la IP saben de dónde ha salido, ¿vale? O dónde la creaste, cuándo creaste el correo, porque vamos a imaginaros que la policía, yo qué sé, que cualquier historia, un problema, lo que sea, ellos le piden a Suiza, a Proton, que les mande lo que es pues, vuestros correos y tal, pero como Proton no los puede ver tampoco, no les manda nada, porque ni Proton ve los correos, son correos cifrados de extremo a extremo. Pero ¿qué es lo que le puede mandar? Le puede mandar la IP desde donde se creó ese correo. Entonces, si la IP se creó desde mi casa, pues ya saben de quién es ese correo. Entonces, ¿para qué hemos creado un correo invisible si lo creamos con una IP nuestra? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es crear una VPN, ¿vale? Para, a través de esa VPN, crear la cuenta de correo. Entonces ya es irrastreable. Bueno, tenemos esto. Que no es nuestro caso que vayamos a delinquir, pero vamos a proteger todo al máximo, ¿vale? Acordaros que no nos hacemos responsables de lo que hagáis con estos vídeos, que son con fines educativos. Esto es para que aprendáis cómo los malos se meten con nosotros y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, ya tengo descargado eso. Vamos allá. Lo ejecutamos como administrador, dejamos que se instale en español. Ahora lo que pasa que... A ver cómo sale esto. Vamos a ver cómo sale esto ahora. Aquí me dice las aplicaciones que quiero instalar. Las voy a instalar todas, ¿vale? Las vamos a instalar todas porque así ya las tenemos instaladas. Porque vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a ver Proton Mail. Después vamos a ver Proton Pass. Y después Proton Drive, no hace falta verlo porque es como un mega o como... Bueno, podéis tener allí cosas, pero podéis almacenar algún archivo allí, ¿vale? Entonces les digo que me las instale todas. ¿Ves? Nombre de usuario. Estoy aquí en mi cuenta y lo que no sé es la contraseña. Entonces, como no me acuerdo otra vez porque le he hecho con el cacharro este, les digo que el nombre de usuario es ese. ¿Y qué tengo yo? ¿Dónde está? Aquí. Está aquí, ¿vale? Está aquí, la cojo, la pongo, creo, a ver si me deja. Y ahora tiene que iniciar. Es que yo tengo una extensión aquí en el navegador, si os dais cuenta, de Proton,
¿vale? Que eso también os lo explicaré, ¿vale? Ya tenemos abierto lo que es el protón. Fijaros, esto lo dejamos así, esto lo vamos a cerrar y aquí nos ha creado Proton VPN, Proton Drive, Proton Pass y nos falta Proton Mail. No sé por qué no lo ha creado, pero bueno, ya lo descargamos nosotros, ¿vale? Pues nada, fijaros que Proton está aquí, vamos a salir, tan fácil como darle 2 veces, ya hemos iniciado sesión, dejamos que arranque. Vale, ¿ves? Esto que nos está diciendo que queremos mejorar el plan, esto fuera. Aquí está, ¿vale? Proton. Esto fuera, esto aquí. A ver, como voy con una conexión con el móvil, va a ir un poco lento, ¿vale? Bueno, ¿ves? Ya está conectando a uno, que es free. Esto es que sale arriba. Fijaros. Ya estamos conectados aquí. Mirad dónde estamos, ¿vale? Esto supuestamente es España y estamos conectados en los Países Bajos, ¿vale? O sea, nuestra IP ahora ha cambiado. ¿Veis? Esta es nuestra IP, ¿vale? Y vemos que ha cambiado. Entonces, si por ejemplo nosotros venimos aquí y le decimos a esto, ¿cuál es mi IP? Ahora voy muy lento porque voy navegando a través de... Daros cuenta que estoy navegando a través de eso. Para esto voy a ir más lento que el caballo al malo, porque yo la conexión que tengo pues es pésima. ¿Veis? ¿Veis que es la misma que me estaba enseñando Proton? ¿Veis? Que acaba en 133 y aquí me está diciendo que es G33 y me está diciendo que estamos en Holanda, ¿vale? Cuando me debería de salir Alicante o por ahí, ¿vale? Bien, ya estamos navegando a través de una VPN, ¿correcto? Ya tenemos aquí y estamos aquí. Venga, ahora nos vamos a Proton Mail. Entonces buscamos Proton Mail. Proton Mail y nos vamos a crear una cuenta Proton Mail. Como estamos navegando a través de eso, pues me sale ya en polaco o lo que sea, ¿vale? Daros cuenta, ¿eh? Esto es un email que mantiene el cifrado de extremo a extremo, o sea, al que se lo mandas es así, ¿vale? Mira, esto lo que estamos evitando con estas cuentas es que no llevan rastreadores, ¿vale? Aquí no hay rastreador que te meta, que le vendan tus cuentas a nadie, ni le vendan, porque Google nos está espiando y nos está espiando hasta el apuntador. Microsoft ya han sacado los nuevos procesadores de Intel que también lo hacen. Entonces, pues eso, y ves, pues bloquea los rastreadores de correo electrónico, ¿vale? Daros cuenta que todo esto hubiera pasado, todo donde nos metemos nosotros pasa. Y todo eso es que diría, bueno, que es un servicio gratuito y tal, que es open source, ¿vale? Y ya está, que es de código abierto y que eso, que no se mete nadie con nosotros, ¿vale? Así tenemos privacidad total, ¿correcto? Vale, entonces, creamos una cuenta gratuita. Vamos a la cuenta free. Volvemos a lo mismo. Vamos a ver si ahora me deja. Va, ya está el uso, ¿vale? Entonces voy a comenzar a utilizarlo. Y voy a iniciar sesión, ¿vale? Con mis credenciales. Vosotros nada más que tenéis que rellenar ahí, pum pum, y seguir los pasos, que son 2 chorras. Ahora yo le meto aquí mi... ¿Veis? Tengo otro correo aquí, ¿vale? Pero este va a estar bien hecho.
no guardéis, no lo guardéis en el navegador, ¿vale? No guardéis las contraseñas en el navegador, se me están guardando a mí automáticamente en el PAS, ¿vale? ¿Viste? Eso ahora os explicaré cómo se hace lo del PAS. Pero esto es una bóveda que tengo yo aquí con mis credenciales, ¿vale? Tengo aquí esas de momento, pero por ejemplo en el portátil tengo más, ¿vale? Porque no las he importado las de aquí. Bueno, pues comenzamos a utilizar el Proton. Veréis que es muy fácil. Es un gestor más de correo. Bueno, nos da la bienvenida, cifrado avanzado, protección contra spam. Vale, comenzamos. Descarga la aplicación de escritorio, ya la tengo descargada. Vale. O la puedes descargar para el móvil también, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí como está, porque para el tutorial es mejor que esté así. Bueno, pues ya tengo aquí mi correo electrónico, ¿vale? Entonces, yo no voy a importar, yo no quiero tener aquí, yo no voy a poner los de Gmail ni nada de eso, ¿vale? Aquí vamos. ¿Ves? Tenemos el mail, tal, el VPN, el PAS y el wallet. Estas son las aplicaciones que tendríamos, ¿vale? Vamos a ver dónde está esto. Vamos a ver, ¿vale? Me he venido al panel de control porque vamos a hacer cosas aquí. Cuenta y contraseñas. Fijaros esto. Vamos a... Mirad. Vamos a autentificar esta aplicación en 2 pasos para que sea más segura todavía. Aplicar autentificación, ¿vale? Autentificamos. Aquí es la contraseña. A ver, lo que vamos a hacer ahora, ¿ves? No la quiero guardar, le doy a siguiente. Y ahora para tenerla en 2 factores, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es... Yo lo hago con esta aplicación. No las hago con la hago con esta, que es Auti, ¿vale? Esta, Auti, ¿vale? Entonces yo ahora vengo aquí, le doy al más y escaneo el código, ¿vale? Y ahora, ¡pum!, me ha dicho lo que quiero guardar, la guardo y me está dando un código, ¿vale? Le doy a siguiente y ahí meto el código, que es 646-304. Le voy a enviar. Esto está mal. Vamos a enviar. ¿Vale? Y ahora todas estas claves son las que tengo para autentificarme, las guardo, eso las voy a dejar ahí y luego las guardo en mi carpeta que tengo yo aquí segura, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora cuando quiera entrar en Proton me va a pedir la contraseña y me va a pedir un código que me van a enviar al móvil, ¿vale? O sea que aunque alguien supiera la contraseña, si no tiene mi móvil, porque se genera aleatoriamente una contraseña, no va a poder entrar. Vale, ha sido fácil, ¿no?
Damos aquí a autentificar como tal, nos pide nuestra contraseña que hemos creado, la metemos, os descargáis la aplicación Anti, ¿vale? Ahora os lo pondré, es esta. Es esta, ¿vale? Vamos aquí al Play. Para los que tengáis Android, no sé en iOS, porque yo de iOS la verdad es que no me gusta. Creo que es esta. ¿Veis? Esta es, ¿vale? La de este circulillo. Tilo Aunti. Esa es la que tenéis que descargaros para hacer las autentificaciones de doble seguridad con cualquier cosa. No utilicéis ni las de Google ni cosas por el estilo, ¿vale? Utilizar esta. Vale, ya tenemos entonces esto, ¿vale? Lo demás, pues apariencia, idioma, hora, seguridad. Aquí podéis hacer lo que os dé la gana, como cualquier otro gestor de correos, ¿vale? Vamos aquí y fijaros aquí una cosa. A ver, no, tengo que volver aquí, todos los ajustes, y tengo que venir aquí a... Vamos a ver. Correo. Ah, vale. Nada, eso, nada. Ahora quería enseñaros otra cosa, ¿vale? Voy a enseñar otra cosa. Vamos a ver. Vamos a los ajustes. Fijaros, voy a enseñar otra cosa importante, que es muy guay esto. ¿Dónde está? De control. Identidad y direcciones, ¿vale? Pam, 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 ¿vale? Nombre a mostrar. Y aquí vamos a meterle una firma electrónica, que os voy a enseñar a hacerla ahora, ¿vale? Y la firma electrónica voy a... Perdona, esto ya es... Vale. Voy a enseñaros a poner una firma electrónica en vuestro correo. Vamos a ver. Nos vamos a venir aquí a Canva, ¿vale? Esto lo vamos a hacer muy sencillo. Yo sé que este vídeo va a ser largo, pero merece la pena. Vamos a Canva. Vamos a ver mis cosas, diseño, Canva, ¿vale? Vale, pues aquí ponemos firma de correo. Firma de correo. Y... ¿qué pasa? Firma de correo. Ah, bueno, que va muy lento, ¿vale? Fijaros, yo ya tengo una creada aquí, que es esta, ¿vale? Es sencillo. Tan sencillo como... Vamos a ver. ¿Por qué no me deja...? Ah, porque está cargando, ¿vale? Yo he elegido esta, nada más que tenéis que venir aquí, modificar el nombre, todas estas cosas. Eso es tirado, ¿vale? La descargáis, ¿vale? Venga, vamos a hacer una de cero para que veáis cómo va. Vamos a poner una firma de correo, venga. Aquí veis que tenéis ejemplos. Fijaros que la que tiene lo de Pro no, porque no os deja modificarla, ¿vale? Buscáis una que os guste, por ejemplo, esta está guapa. Mira, esta está guapa, ¿vale?
Esta está, bueno, sí, está chula. A ver. Vamos a personalizar. Esperar que tarda porque es que es la conexión mía de internet, ¿vale? La conexión y esto va como quiere. Vamos a ver si me deja, coño. Voy a buscar otra, a ver si quiere cargar. ¿Qué son? Por ejemplo esta. Personalizar plantilla, a ver si me lo carga. Está en ello. Tenéis que tener paciencia porque es que, bueno, es lo que tengo. ¿Qué pasa? Bueno, va lento con el VPN, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosa, voy a salir del VPN, porque ya no me hace falta, porque ya lo he creado, ya salgo del VPN y ahora, si refresco, tiene que cargar. Debería de cargar, ¿no? ¿Por qué no cargas, hijo? Venga. Tengo muchas cosas enchufadas aquí. Ay, macho. Pues con lo fácil que me has cargado... Ah, claro, lo hice con una conexión. Vale. Bueno, pues no me deja, pero es por la conexión, ¿vale? Esta es la que tengo yo, mía. Y esto son cosas que he hecho yo para una gente. Bueno, vamos a ver si me abre esta. Yo lo que no entiendo... Ah, esta ya está, mira, ya está para modificarla, ¿vale? Pues perdonar que es que tarda la conexión. Pues nada, venimos aquí. Esto ya es para... Esto teníais que saberlo ya, ¿vale? Elimináis esto, aquí ponéis lo que queréis. Aquí, por ejemplo... Ahora, si quiero subirle aquí algo, pues le digo subidos. Llego aquí a subidos, cojo mi muñeco y se lo meto aquí. ¿Ves? Pum, ya está. Ya tenemos aquí mi logo. Ahora vengo aquí y tal. Y pongo aquí Oscar.b.m. Como es muy grande, subo, bajo las letras. Ahí está, ¿vale? Y aquí pues vais rellenando lo que queráis. Hacemos lo mismo, ¿vale? Tal. Aquí, por ejemplo, pongo mi página. Que ahora estoy haciendo una tienda ahí, pero bueno. Vale. Y el correo, pues aquí ponemos
el correo, mierda. Vamos para atrás, lo editamos. Vengo aquí venimos en la arroba, vale. Y este es el correo, ¿vale? El teléfono lo voy a dejar así. Y este también se lo dejamos así. Vale, ya tendríamos aquí la firma de correo. Venimos aquí, le dais a descargar. La descargamos en PNG. La voy a descargar. Y ya la tengo aquí, ¿vale? Fijaros que ya me la he descargado. Pues entonces venimos aquí a la identidad, le decimos aquí y le decimos cargar imagen. Venimos donde le hemos descargado, que es esta, ¿vale? ¿Veis? Y ya tenemos ahí la firma de correo electrónico. Así que cuando enviamos nuestro correo, ¿vale? Sale este encabezado debajo y queda muy chulo, ¿vale? ¿Correcto? Esto ya no lo sé. Ah, vale. Bueno. Pues nada, esto es todo lo que tenemos ahora mismo del ProtonMail, ¿vale? Vamos a otra cosa, mariposa. Bueno, ya tenemos el VPN ProtonMail, ¿vale? Que lo damos. Como ya lo tengo instalado, no me pide nada, se abre correctamente. Ah, vale, me pide porque tengo varios, ¿vale? Entonces, fijaros. Fijaros que si le doy a iniciar sesión, a ver si me pide ¿veis? Me pide el otro factor. Entonces me tengo que ir a la aplicación, ¿eh? Fijaros qué chulo, ¿vale? Para que veáis que esto ya es otro tema, esto ya no es otra cosa. Nada, vamos a la aplicación, abrimos la aplicación y aquí me acaba de poner un código, ¿vale? Cada vez que abro la aplicación me mete un código diferente. Así que aunque lo copiéis me da lo mismo porque os pediría un código diferente, ¿vale? Esto es autentificación en 2 pasos. Y estamos dentro. O sea que este correo no nos lo va a quitar nadie, ¿vale? Fijaros que nos sale lo de la publicidad. Esto fuera. ¿Qué pasa ahí? Espérate que se me ha ido la pinza. ¿Por qué me pide esto? ¿Y cómo? Si la aplicación la tengo aquí. A ver. ¿Qué pasa aquí ahora? Esto no es normal, ¿eh? Es que como tengo 2 cuentas, a lo mejor me ha baneado porque tengo 2 cuentas, ¿sabes? Que será lo más seguro. Aquí tiene que haber uno escape. Y cierro, a ver. Es que como ya lo tengo yo instalado, seguramente que ahora con las 2 cuentas no me deje. A ver, mejor ahora. Te cierro aquí. Esto no puede ser. ¿Ves? Es que tengo... Esto no me lo hace... Tengo 2 cuentas y entonces me acaba de banear, ¿vale? Luego me desharé de una de las 2 cuentas para que esto no ocurra. Pero ya os abriría perfectamente, ¿vale?
Por eso es porque yo ya tengo otra cuenta creada y tengo... Bueno, entonces se ha dado cuenta. Lo de Proton Pass, como ya tenemos una cuenta de Proton, iniciamos con Proton, ¿vale? Por ejemplo, la misma que he creado ahora mismo en Mail, pues esa, ¿vale? ¿Sabes? No, ya hemos creado la cuenta. Entonces otra vez me va a pedir la autentificación en 2 pasos. Se me va la olla. Acordaros que hay que meter mayúsculas, números y símbolos. ¿Veis? Me vuelvo a pedir la clave. Ahora es otro número diferente. Pero ya voy a entrar directamente en Proton Pass. Primero tenéis que seguir los pasos que hemos hecho. Primero la VPN, y en la VPN ya nos creamos una cuenta. De la cuenta de VPN ya nos creamos la de Mail. O bueno, perdón, la VPN la podéis crear con una cuenta de Gmail, ¿vale? Cuando creéis la cuenta de Proton Mail, ahí es cuando viene. Y cada vez que utilicéis Proton Mail, utilizar el VPN. Ya sé que es un rollo, pero es que es lo que hay. Si queréis tener privacidad, esto es lo que hay que hacer. ¿Ves? Si lo tengo aquí descargado, vale, ya estoy aquí, ¿vale? Ya tengo aquí Proton Pass, ¿vale? Imaginaros ahora ¿para qué queremos esto? Bueno, aquí vamos a guardar nuestras contraseñas. Y cuando nos las pidan en algún sitio, las vamos a dar de aquí. Que os lo explico con este plugin que yo tengo aquí. Solo tenéis que venir aquí, coger la cuenta y pasarla, ¿vale? Pero no está en el navegador, está en esta extensión. De aquí no va a salir, ¿vale? Y está aquí, que también lo tenéis en el escritorio. Que imaginaros que tarjetas de crédito o lo que sea, tenéis para meter de todo, ¿vale? Podéis crear bueno, de todo. Entonces, tu caja fuerte está vacía, vale. Vamos a... No, esto no lo quiero así. ¿Por qué se me ha bajado esto? Esto no, coño. Fuerte. Vamos a coger esta. Esta, vale. Vamos, coño. No me entero. Importamos, ¿vale? Perdonad porque es que llevo tanto lío. Venimos aquí, importar. Y aquí tenemos los navegadores que tenemos. Por ejemplo, voy a ir a Chrome, ¿vale? No, vamos, por ejemplo, ese no. Importar. Este no lo quiero.
vamos a ir a Firefox, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Vendríais a vuestro navegador, herramientas, ajustes. Vais a ajustes, vais abajo, vamos a aplicaciones, privacidad y seguridad, y venimos a contraseñas, ¿vale? Y aquí contraseñas guardadas, ¿veis? Aquí hay un montón de contraseñas guardadas, bum, 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 ¿vale? ¿Correcto? Vale. Entonces, venimos a contraseñas guardadas y aquí era exportar contraseñas. ¿Veis? Guardar, continuar con la exportación. Y nos crea un archivo que se llama password. Lo guardamos. Yo ya tengo uno, lo voy a guardar. ¿Vale? Venimos a Proton. Perdón. Venimos aquí al Proton. Le damos a elegir el archivo. Vamos a descargas. Aquí tenemos el pass. Y importar. Y nos va a importar 9 elementos. Me va a importar la contraseña de Facebook, la contraseña de Amazon, ¿vale? Y me la va a importar aquí, a la personal. ¿Veis que hay 9 elementos? Ya tengo todas las contraseñas aquí a guardar. Porque si me hackean el navegador, que es lo más fácil que hay, no pueden sacar las contraseñas, ¿vale? Porque yo las voy a quitar ya del navegador. Bueno, y más o menos hasta aquí es el tema de hoy. Vamos, ya veis, el Proton VPN, el Proton Drive es para, si queréis lo vemos por encima, pero es para guardar archivos. No sé, como es una cuenta gratuita, pues no sé lo que nos va a ofrecer. Posiblemente nos ofrezca, yo tengo, por ejemplo, tengo esta de Mega y tengo, pero vamos, que lo más importante es que ahora con todo esto, yo ahora voy a empezar a deshacerme de los correos electrónicos que tengo por ahí, que ya no los quiero, y voy a empezar a utilizar estos correos. Me toca, pues sí, darlo a la seguridad social, darlo a los sitios que tengo por ahí, ¿vale? O solo dejar esos y empezar a trabajar con estos, ¿vale? Vamos a crear una cuenta en Filem para tener un almacenamiento en la nube encriptado de punto a punto y todo como tiene que ser. Entonces, lo primero que hacemos es buscar Filem. Vale, tenemos aquí, entramos, bien. Quiero enseñaros un momento los productos que tienen, perdón, los precios. Tenemos Pro 1, 200 GB, Pro 2, 500 GB, Pro 3, 2 TB, Pro X, 10 TB. ¿Qué es lo bueno que tiene Filem? Filem lo que tiene bueno es que es un Unlimited Advantage. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podemos subir todos los archivos que queramos de una sola tirada. Podemos subir, si tenemos un plan de 200 GB, podríamos subir las 200 de un tirón. Porque hay servicios en la nube, como pueden ser Mega u otros servicios parecidos a Filem, no privados como son Filem, ¿vale? Que Filem está orientado a la privacidad, que solo nos deja subir, por ejemplo, Mega me parece que deja subir 20 megas, no creo que deje subir más, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser ya crearnos una cuenta, ¿vale? Creamos la cuenta, metemos aquí ponemos un correo electrónico, una contraseña, ¿vale? Y aquí acepto las cookies y creamos la cuenta. La cuenta está creada. Le doy a continuar
¿vale? Y ahora me pide el inicio de sesión. ¿Por qué me pide el inicio de sesión? Muy sencillo. Porque ahora tenemos que ir al correo electrónico con el que hemos creado la cuenta y validar la cuenta, ¿vale? Eso no lo voy a explicar porque ya me ha llegado el mensaje, entras al correo y validas la cuenta. Bien, pues una vez que ya he ido al correo electrónico y he validado la cuenta, inicio sesión, meto el correo, meto la contraseña y inicio sesión. Fijaros lo que va a pasar automáticamente. Me dice que si quiero exportar las claves, ¿vale? Le damos a exportar y veis aquí que tenemos la contraseña, autentificador en 2 factores y exportar las claves. Le damos a exportar y se lo guardan en un archivo TXT, ¿vale? Con el nombre de la clave. Ya las tengo guardadas en el escritorio y le vamos a dar a autentificar en 2 factores. Al darle a autentificar en 2 factores, ¿qué ocurre? Que me sale más adelante, haremos unos vídeos explicando la autentificación en 2 factores, todas las aplicaciones que hay por ahí y tal, y cómo hacerlo, para que tengáis una doble protección a la hora de todo este tema de la privacidad. Bueno, yo en este caso uso una que se llama Auti, le daría aquí a nuevo, le doy a escanear el código, se abre el escáner, escaneo el código QR y le doy a guardar y automáticamente me acaba de crear un PIN, ¿vale? Esta la copio también, la ponemos en portapapeles, hecho, y ya está. Ya tendríamos la autentificación en 2 factores. Bien, vamos a echarle un vistazo a todo esto. En general, bueno, pues en general tenemos aquí el tipo de nota, pues texto. Puede ser texto enriquecido, lista de tareas, código Markdown, código, bueno, lo dejamos en texto. El tema, pues ya lo sabéis. Si lo quieres oscuro, pues lo ponemos en oscuro. Esto, nada, caché de miniatura y tal. Esto. En la cuenta tendríamos para poner el avatar. Archivos con versiones. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tenemos un archivo con una versión anterior del programa, de la aplicación, que podríamos abrirlo. Volvemos a una versión anterior y así podremos abrirlo, ¿vale? Esto, nada, esto es la dirección de correo, la puedo nada, información personal, aquí yo no meto nada, porque si hackean esto, pues van a tener nuestros datos o ellos mismos pueden vender a terceras personas, ¿verdad? Bueno, el versionado de los archivos es lo que hemos dicho antes, de eliminar, o sea, de archivos de versiones, ¿vale? Y alerta de inicio de sesión lo vamos a tener activado, ¿vale? Esto es porque, como cuando tenemos el Google y alguien entra en nuestra cuenta o entran desde otro sitio, nos sale una alerta. Se ha iniciado sesión desde el ordenador tal, ¿vale? Bien. O sea, esto es solicitar de la cuenta nada y nada. Seguridad, ya lo hemos visto, que es lo de antes, lo de la contraseña, cambiar la contraseña y tal, lo del autentificador y tal. Suscripciones, como no tenemos, nada, facturas menos. Planes, pues ya los hemos visto antes. Eventos, pues son las sesiones que tenemos iniciadas. Cada vez que iniciamos se quedaría aquí un log de, digamos, todas las vez que trabajamos en aquí. Invitar, pues con esto podríamos invitar a alguien y recibiríamos 30 GB de almacenamiento. Así que vamos a comenzar, porque esto quiero que sea un vídeo rápido, porque no podemos explayar mucho, ¿no? Bueno, aquí no te quiero decir nada, esto reciente, favorito, papelera, esto que entra por su pie. Enlace, lo de enlaces es por si le quieres pasar un enlace a alguien o te lo pasan a ti. Le damos a subir archivo, subiríamos esta foto, que es la foto que tengo de fondo de pantalla, ¿vale? Y aquí se queda. Aquí nos quedarían todas las transferencias, ¿vale? Que lo podemos cerrar.
Aquí, botón derecho, nuevo, subir nuevo, bajar, etc. Bien, recientes, favoritos, eso está listo. Y ya está. Esto por aquí. Vale, otra cosa. Esto es muy importante. En la versión gratuita no podemos compartir. ¿Vale? No podemos compartir con otra persona ni compartir con ellos con nosotros. No sé si ellos con nosotros sí, pero yo creo que sí. Si es uno de pago y quiere compartir con nosotros, podrá, pero nosotros no vamos a poder compartir porque estamos en la versión gratuita. Vamos a seguir por, bueno, esto es la transferencia. Notas, bueno, pues si quieres poner notas, los chats y contactos. El apartado notas, pues nada, podemos crear una nota, ¿vale? Y ponemos aquí, ¿qué pasa, Marquez? Bueno, ¿qué pasa? Y ya tendríamos una nota, ¿vale? Esto es una tontería, yo esto no lo utilizaría porque sería, vamos, perder, por si acaso yo no voy a utilizar este tipo de servicios. Lo del chat, pues esto podemos usar el mismo el chat que tiene incorporado con File. Vamos a ver unas páginas que nos van a ayudar a realizar, a instalar programas, nos van a ayudar a comprender un poco todo lo relacionado con la privacidad. En esta sesión vamos a ver software open source centrado en la seguridad. Vamos a ver unas páginas que nos ofrecen un montón de software y aplicaciones orientadas a la privacidad. Deciros que, bueno, el canal va un poco así que he creado una página web donde vamos a poder hacer tutorías, vais a tener los cursos, vais a tener un montón de documentación. Bien. Así que en esta sesión vamos a ver todos los repositorios y distintos sitios web que se enfocan básicamente en hacer una recopilación enorme de herramientas open source y a la vez centradas en la privacidad. Hay algunas que no son 100% open source, pero vamos a ver cuáles son y cuáles no. Si sientes que cada vez que abres una app te están espiando, si haces cada clic estás investigado por Google o grandes empresas, hoy vamos a ver qué alternativas tenemos de open source para volver a coger el control total de nuestra vida digital. Porque si no pagamos las aplicaciones con dinero, estamos pagando con nuestros datos. Lo que poca gente sabe es que los que no están, por ejemplo, los correos electrónicos, las búsquedas que hacemos en Internet, los videollamadas, los chats, todo lo que hacemos está siendo registrado y analizado y vendido porque todo el software que usamos no trabaja para nosotros, sino que trabaja para esas empresas. El fin último de este tipo de empresas es pues vender nuestros datos a anunciantes para perfilarnos y hacer publicidad dirigida para que compremos sus productos. No me refiero a lo que podrían tener gobiernos o demás, porque eso ya sería la bomba, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a ver unas páginas que están llenas de aplicaciones orientadas a la privacidad, ya que son open source y son de código abierto, por lo que sabremos que podemos ver el código y saber dónde van nuestros datos. El software open source orientado a privacidad no tiene intereses ocultos y puedes ver cómo funcionan, ya que el software open source, como sabéis, el código es público, es auditable y se puede ver lo que hace, etcétera. Esto no se trata solo de evitar anuncios, se trata de evitar vigilancia masiva, que es lo que vamos a llevar a cabo. La privacidad no es paranoia, es un derecho. Esto que tanto oiréis de que la gente que se escuda dice, es que no tengo nada que esconder. No es que tengas que esconder nada, a que tengas tu derecho a la privacidad y
que es un derecho universal. Imagínate que tenemos un diario personal donde cualquiera puede leer sin permiso nuestros datos. Pues igual están, si no aplicamos estas técnicas, estarían expuestos a cualquiera. Los programas de código abierto están orientados específicamente a maximizar la seguridad del usuario para proteger las comunicaciones, la navegación, archivos personales y evitar rastreo por cookies, por anuncios, por corporaciones y por rootkits, etcétera. Y por gobiernos, porque cada vez se está poniendo la cosa más fea. Esto ya es alucinante. Tiene transparencia, puedes auditar el código, está orientado a la seguridad y la privacidad, no tiene anuncios, aunque a veces es menos intuitivo, es un poquito más complicado de configurar y menor integración con... no sé. Hay aplicaciones de open source privadas, como puede ser Proton o otras, pero lo puedes correr o alojar tú mismo en tus máquinas. O no puedes, ¿no? Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Recomendaciones que os hago es cambiar el navegador, cambiar la mensajería, como puede ser WhatsApp, etcétera, para evitar filtración y hackeos masivos que hay a diario. Bueno, ya estamos en el navegador, que es Brave, y os voy a enseñar varias webs. Os dejaré los enlaces abajo en la descripción para que podáis iniciaros y obtener más opciones de programas open source centrados, como siempre, en la privacidad y tal. El primer sitio web es privacytools.io. Os dejaré el enlace en la descripción. En esta web nos pone aquí pues las 11 aplicaciones centradas en la privacidad 2025, como puede ser Incogni. Todas estas plataformas las vamos a ver más meticulosamente en el curso que estamos haciendo sobre privacidad o que voy a hacer de privacidad total. Tenéis LibreGool, tenemos Surfshark. No vamos a hablar de esta VPN porque, bueno, hay otras que son mucho mejores, como pueden ser Mulva o otras, ¿vale? Yo os insto a que investiguéis a quién pertenecen siempre las aplicaciones, ya os lo dije una vez, aunque sean open source, porque casi todas las VPN, existiendo muchas en el mercado, realmente pertenecen a 3 o 4 empresas globales. No hay muchas más. Bueno, tenemos StarMail, que es un proveedor de email cifrado y más aplicaciones, ¿vale? Bueno, tenemos Brave, Session, que es el navegador que estamos utilizando. Esta web está muy bien porque nos va a recopilar por categorías todo. Fijaros, vamos a VPN, ¿vale? De todos modos, no os fiéis lo que os diga este tipo de webs, porque tenéis que investigar antes, ya os lo he dicho en otro vídeo que tenemos sobre privacidad en el canal, os insto a verlo, que tenéis que investigar a quién pertenece y qué es lo que hace cada aplicación. Fijaros, tenemos aquí Proton VPN, yo lo utilizo, está muy bien. Y Mulva también está muy bien. Una de las mejores, si no es la mejor. Tenemos navegadores privados, como, bueno, hay... Fijaros, tenéis Firefox Private, que es para Android e iOS, un Firefox Focus, muy bien. De todo esto ya vamos a hacer, ya os digo, un curso exhaustivo de todo lo necesario para la privacidad y dejarlo todo al pelo. Tenemos un vídeo en el canal, que era un vídeo así un poco por encima, que lo voy a hacer mucho más exhaustivo. Y bueno, tenemos el Onion Browser, el Firefox,
que es uno de los que yo uso. Aquí en email, pues más de lo mismo, ¿vale? Bueno, para no extendernos mucho, aquí en Privacy Mail tenemos el simple login en cuanto a privacidad. Y bueno, el Thunderbird, Mail. No hemos hablado de cada 9 mail, aunque está muy bien la aplicación. Ahora está, digamos que es el Thunderbird para móvil, está basado en K9 Mail. Para mí, la más segura y utilizo hace un mogollón de tiempo. En Password Managers o gestores de contraseñas, tenéis que fijaros que muchas de ellas habrán pagado por salir aquí. Por ejemplo, NordPass es una aplicación que no me gusta, pero habrá pagado para salir ahí. Tenéis KeePass, que esta es muy buena, indispensable, que es una de las favoritas que os recomendaría. Bueno, tenemos temas de criptomonedas, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, que pongan esta aquí, que le manda... Bueno. Bien, lo importante es que conozcáis este portal, donde están todas las aplicaciones, y que le digáis un vistazo, y que tiene muy buenas aplicaciones para la privacidad. Bueno, vamos. Ocean Privacy es un repositorio de Blueham que en GitHub, que como podéis ver aquí, tenemos un montón de aplicaciones, también por categorías, ¿vale? Y fijaros, está aquí orientado a Android, ¿eh? O sea que Ocean Privacy, si os fijáis en el contenido, en el índice, aplicaciones centradas en Android, por ejemplo, Android Play Store, App Store, estos son alternativas centradas en la privacidad. Si nos vamos a Android App Store, pues nos dice que no utilicemos el Google Play Store y podemos utilizar Aurora Store, que es este, y son alternativas, fijaros, a Google Play Store, ¿vale? Porque tenéis alternativas, pues, ¿vale? Bueno, ahí tenéis Launcher, etcétera, ¿vale? Tenéis alternativas a la inteligencia artificial, tenéis Midjourney, por ejemplo. Si utilizáis inteligencia artificial, vamos a traer un vídeo exclusivo. No subáis datos confidenciales, no preguntéis cosas que no queréis compartir, como vuestro nombre, direcciones, cosas de esas, porque estamos alimentando todo este tipo de temas, ¿vale? Tenemos opciones de bookmarking, de marcadores, marcadores privados para navegadores. No utilicéis Evernote o Pocket. ¿Veis? Tenéis un montón de cosas por aquí para utilizar, ¿vale?
Y todo esto son repositorios de contenido. Todo esto son repositorios que no lo traen porque ellos quieren, todo el mundo quiere vender los cursos de privacidad. Entonces, vamos a ver si podemos hacer un curso bien. Haremos otro tipo de plataformas de pago. Haremos membresías en la que paguéis una cuota mensual y tendréis acceso a todos los cursos y a todo, ¿no? En vez de venderos un curso y venderos todo ese tipo de temas de esa manera. Y vamos a traer soluciones de las que nadie os está hablando, ¿no? Ahora mismo. Bien, la idea de este canal es que seamos independientes y no dependamos de hacer cursos de pago que nos van a quitar 500, 600 o lo que ellos quieran, ¿vale? Eso lo dejaremos para la gente pudiente. Yo voy a hacer algún tipo de tutoriales o, digamos, en directo con gente particular que, dependiendo del caché que tenga esa gente y lo que quieran en privacidad, así les cobraré. Ponle que les cobre 1000, 2000, 3000, dependiendo de el tipo de gente que quiera ese tipo de privacidad. Pero a nivel usuario, creo que podéis vosotros mismos aprender y hacer las cosas sin tener que pagarle a nadie. Bien, que no nos vendan la moto, que quieran vender los cursos de 500, porque todo es información pública y la podemos encontrar y buscar nosotros. Claro, requiere más tiempo. Lógicamente, una persona que ha estado estudiando privacidad y se ha tirado un año o dos buscando y configurando equipos, metiéndole NetHunter en un Google Pixel, poniendo un sistema operativo como Tails o como otra distribución de Linux que nos hace totalmente privados, pues entiendo que puedan cobrar, pero no esos precios desorbitados ni ese tipo de cosas. Si bien es cierto que para una persona como un ejecutivo o un multimillonario que quiera tener privada toda su vida personal, borrado de internet y tal, pues sí le podamos cobrar una exageración por una consultoría. Y si bien es cierto que yo he aprendido a base de gente que ha compartido sus conocimientos conmigo y si bien es cierto que he tardado mucho tiempo, año y pico, y he invertido todas mis horas eh, en aprender, es una cosa que a mí me atrae, pues yo también quiero compartirlo con vosotros y que podáis tener acceso a este tipo de material, ¿vale? Ya os he dicho que aquí en mi página vais a ver que va a haber unas suscripciones. Estoy construyéndola todavía, ¿no? Vais a ver que va a haber un tipo de suscripciones, pero muy económicas, nada de 300 ni 400 euros. Fijaros aquí el plan estándar como parte de 10 euros, el premium que tiene acceso a todos los cursos 24 euros y el premium B que va a tener un coste de 47 euros mensuales para tener acceso a todos los cursos, a toda la documentación y a todo mi trabajo que voy a meterlo ahí en esa página, como van a ser PDFs, van a ser los programas, van a ser cursos de cada programa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Habrá un curso especial de privacidad, de hacking ético, de forense, de OSINT. Si bien es cierto que voy a tardar mucho tiempo en construir este portal porque hay una cantidad de información exagerada y encima estoy haciendo el canal de YouTube y tal, de hecho he dejado mi trabajo para centrarme en esto. Lo suyo es que también viva de esto, no puedo vivir del aire, ¿correcto? Y de lo que se trata es de que hagamos una comunidad, que tengamos nuestro Discord, nuestro Telegram y seamos una comunidad en la que intercambiamos información, podamos ayudarnos unos a otros y sobre lo que vamos aprendiendo hagamos una comunidad grande donde podamos entre todos crecer como lo que nos gusta. ¿Vale? Fijaros que tenemos en esta guía tenemos un montón de alternativas. Os lo dejaré en la descripción del vídeo y bueno, tenéis que estas páginas para que podáis vosotros ir investigando y sacar adelante pues este tipo de herramientas. Bueno, hablando de todo el open source, aquí tenemos aplicaciones open source que requieren
de un KIC o control de identidad. Y yo os recomiendo que no requieran KIC, que subáis una foto con el DNI o lo que os pidan los exchanges, ¿vale? Intentar no pasar KIC porque esto en el futuro va a ser un problema a la hora de la privacidad y de nuestra seguridad, ¿vale? Tenéis esta web que se llama KYC o no me hagas KIC, no me hagas pasar el control de identidad precisamente. Y aquí, como podéis ver, tenéis un montón de herramientas que no requieren del KIC, ¿vale? A la izquierda tenemos los filtros, Exchanger. De momento no vamos a hablar de Exchanger. Tenemos, fijaros, tenemos... A ver, vamos a ver lo de Exchanger. Tenéis BIS, por ejemplo. Tenéis... Bueno, estos son... tenéis RoboSAP, tenéis varias, ¿vale? Tenemos aquí a la izquierda temas de hosting, donde podemos registrar dominios y hostings y pasar un KIC. Haremos un registro de plataformas de hosting y cómo contratar un dominio y un hosting privado, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos VPNs, tenemos, pues eso. Bien. Tenemos también SMS. Tenemos Krypton SSH. Tenemos SMS 4SAT. Tenemos todas esas aplicaciones que no necesitamos KIC y vale, son para pues eso, mandar mensajes, etcétera. Yo os recomiendo que empecéis a cambiar cosas como el navegador, empezar a instalar una aplicación de mensajería instantánea diferente y empecéis probando. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos borrar de forma segura para que cuando, por ejemplo, tenemos un pendrive, ¿vale? Como este, por ejemplo, tenemos un pendrive, se lo queremos dar a alguien o cualquier cosa. Si le pasan un recuperador de archivos, pueden sacar fotos comprometedoras, pueden sacar documentos comprometedores. Siempre se pueden recuperar los archivos por muchas veces que lo formateéis. Así que vamos a ver la forma segura de borrar todo para que no se pueda recuperar con ningún sistema de recuperación de archivos. Lo vamos a hacer tanto en carpetas locales, archivos locales que tengamos en Windows, como lo vamos a hacer también de forma, pues eso, discos duros enteros. Y por ejemplo queremos un PC que lo vamos a vender, vamos a formatear el disco duro de tal manera que no se pueda recuperar ningún archivo. Bien, vale, vamos a comenzar. Tenemos dos formas de hacerlo. Una de ellas, os dejo los enlaces como siempre en la descripción. Eraser, vamos a ver Eraser, ¿vale? Es esta, ¿vale? Esta es una herramienta que lleva muchos años en el mercado, es gratis, ¿vale? Y es una herramienta que yo la llevo utilizando hace mucho. Fijaros aquí en descargas, vamos a descargar la última versión, ya la tengo descargada, ¿vale? Vamos a descargarlo otra vez, no pasa nada. Vendríamos aquí a esta página, tenéis que esperar estos segundos, no os preocupéis que esta página es segura, ¿vale? Aquí hay muchas
muchas cosas que se ponen aquí para descargar y no hay ningún problema. Ya lo tendríamos aquí. Vamos a la carpeta, lo ejecutamos como administrador, vale, y ya estamos, vamos a poner a funcionar el gas. Aceptamos los términos, le damos a siguiente y instalación, pues como siempre, la típica. Esto es muy importante, pues eso, a la hora de que vayáis a darle un pendrive a alguien, o eso, vender un ordenador, o habéis vendido un disco duro, para que no puedan recuperar vuestros archivos. Bien, vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Imaginaros que quiero borrar este. Le pulso al botón derecho y aquí ya me sale, ¿vale? Borrar con Eraser, ¿vale? Voy a borrar esto, que era un juego que le he bajado al crío para probárselo. Le doy a Eraser y me está diciendo que si quiero borrarlo con Eraser. Ya me lo ha borrado y eso ya no se puede recuperar. Es tan fácil como eso, ¿vale? Daríamos botón derecho en cualquier archivo y ya lo teníamos. Otra forma que podemos para borrar discos duros, o por ejemplo con Minitool Partition, ya tenemos un vídeo en el canal de esto, podéis verlo, que es para hacer particiones y tal. Creo que hay un vídeo en el canal, lo podéis ver, y además creo que explico cómo descargarlo y tal, ¿vale? Lo ejecutamos como administrador. Fijaros aquí ahora, vamos a esperar. ¿Por qué no cabe? ¿Por qué no cabe? A ver, vale. Aquí tengo, vale. Voy a salir de Eraser. Le digo que no porque ya lo tengo craqueado. Bueno, aquí fijaros, tengo una llave de memoria de 8 gigas, ¿vale? Ya no está asignado porque ya estaba haciendo las pruebas con él y tal. Esto va a llevar muchísimo tiempo. Os voy a explicar cómo se hace para borrarlo, que no se puedan recuperar, aunque le pases un programa de recuperación de archivos, como puede ser este, que es... Vaya, no lo tengo instalado. Os haré un vídeo sobre él porque no lo tengo aquí. Es raro que no lo tenga. Pero bueno, os haré un vídeo con uno que tengo con el que yo utilizo para hacer recuperaciones. Bueno, utilizo varios. Depende, para que queramos recuperarlo, lo podemos hacer también de manera forense, que lo haremos también en el curso de informática forense, lo haremos, ¿vale? Bueno, nos situamos aquí, le pulsamos botón derecho y le decimos eliminar partición. A ver, si lo pongo aquí en el rápido, no va a ir tan rápido, va a tardar 1 hora en hacerlo. Si lo pongo aquí en este, pues son 7 pasadas, pues va a tardar 7 horas. ¿Vale? Le daríamos a aceptar, y una vez que le hemos dado a aceptar, le tenemos que aplicar aquí los cambios. Bien. Entonces, él ahora empezaría... Perdón. Tengo un resfriado de 3 pares de narices. Él empezaría a hacer ahora mismo el borrado. Para que veáis que va a tardar bastante. Fijaros cómo está ahí haciendo su trabajo, ¿no? Vamos a esperar un poquillo para que veáis que arranca. Pero ya os digo, esto está... Vamos a esperar un poco. Es que tarda, ya os digo que esto, de aquí a que enganche y lo coja y tal, tarda un poquillo. Pero vamos, esta sería la función, ¿vale? Buscáis el disco que queréis limpiar, le dais botón derecho, ¿vale? Le dais botón derecho, eliminar partición, y ahí le dais a aplicar. Y ya automáticamente, si le dais 7 pasadas, veis que uno va lentamente, va por el 1%, esto tardaría un cacho. Como es lógico, vamos a dejarlo para que la elimine. Luego volvéis a crear una partición, o sea, botón derecho otra vez, vamos a dar a cancelar, ¿vale? Luego botón derecho y crear, ¿vale? Y ya una vez que creáis, le podéis meter una etiqueta si queréis ponerle mi disco duro, lo que queráis, ¿vale? Podemos ponerle USB, le doy a aceptar y más de lo mismo, ¿vale?
fijaros que ya, ahora ya incluso me aparecería la unidad. Vale, todavía no me aparece aquí. Porque no tiene formato. Claro, está claro, ¿vale? Porque, bueno, no le hemos de aplicar. Vamos a aplicar. Y ahora le está dando el formato, ¿vale? ¿Veis lo que... Una vez que hayáis borrado, tenéis que crear otra vez la partición, ¿vale? Después de borrarla, creamos la partición. Ahora nos la está creando. Y ya tendríamos lo que es la llave operativa. De todas maneras, esta llave creo que he hecho algo mal con ella, la he sacado varias veces, también he estado trasteándola mucho aquí. Vale. Bueno, entonces está en la letra H, vamos a ver si es cierto. Y aquí veis cómo aparece la letra H, que ya funciona, ¿vale? Y ya nos habría borrado, todo bien borrado, con que le pasemos un software de recuperación, no nos lo va a recuperar. Chicos, que esto es todo. Lo del Eraser, acordaros que, bueno, ponemos aquí para que lo recordéis. Quiero borrar esto. Le pulso el botón derecho, Eraser, ¿vale? Y pum, va. Y a borrar, ¿vale? Vamos a ver una extensión para navegador basada en DuckDuckGo que nos permite, pues eso, no poner en riesgo nuestro correo electrónico. Este vídeo lo hago porque vamos a realizar una serie de vídeos que nos va a hacer falta esta extensión y así podáis realizarlos y seguir pues todos los procesos como tenemos que hacer, ¿vale? Pues bueno, esto es muy sencillo, mirad. Vendríamos al navegador, en este caso yo trabajo con Firefox, bueno, tengo Firefox, Chrome, LibreOffice, pero bueno, normalmente me gusta trabajar con Firefox. Yo organizo mis pestañas de esta manera, ¿vale? Así tengo todo bien organizado y no tengo que andar con historias. Bueno, ponemos en el buscador DuckDuckGo extensión para Firefox, si fuera para Chrome. Esto vale tanto para navegadores basados en Firefox como para navegadores basados en Chrome, como puede ser Brave o como podría ser Firefox. Para Firefox podría ser LibreOffice o cualquiera de ellos, ¿vale? Pues nada, buscamos la extensión en el buscador, le damos a la extensión, la añadimos a Chrome, o sea, a Firefox, perdón, ya la tengo aquí, ¿vale? Y ahora vamos a... Bueno, como siempre bueno, hemos instalado la extensión, ¿vale? Como siempre os dejaré los links en la descripción del vídeo. Y aquí vamos a emparejar lo que es nuestra dirección de correo, en duckduckgo.com email, vamos a emparejar lo que sería nuestra cuenta de correo. Bueno, aquí aceptamos las políticas de privacidad, ¿vale? Aquí nos vamos a crear un único dirección de DuckDuckGo. Yo en mi caso voy a poner la de MakerPC y aquí nos está diciendo qué dirección de correo queremos poner, ¿vale? Para este vídeo vamos a utilizar una de las que tengo aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, ¿qué pasa aquí? Un error, porque... Bueno... Vale. Tengo varias aquí, voy a utilizar esta misma, ¿vale? Utilizamos esta. Esta es la que utilizo para hacer las pruebas cuando quiero cambiar de cuentas porque vamos a hacer unos videotutoriales sobre inteligencia artificial, porque hoy por hoy, antiguamente, quien no sabía Office, o sea, quien no sabía manejar Office, el Word, el Excel, el Access y todo eso, pues en todas las empresas te pedían ofimática.
pues dentro de unos años te van a exigir aprender a manejar todas las inteligencias artificiales que hay, que para eso están, ¿vale? Entonces va a haber una serie de vídeos que os explicaré, pues, inteligencias artificiales para todas las cosas, las que yo utilizo, cómo las utilizo, y eso. Entonces utilizo esa cuenta para eso. Bueno, aquí le pego esta cuenta, ¿vale? Bueno, deciros también que podemos hacer esto con DuckDuckGo. El mismo Firefox nos trae la opción de hacer áreas de correo. ProtonMail también nos hace la misma historia. Bueno, hay muchas opciones aparte de esta, ¿no? Pero esta es muy cómoda y muy sencilla. Ya veréis, ahora os voy a explicar lo bien que nos viene para trabajar rápido y hacer las cosas así muy bien, ¿no? Pues nada, le digo que es correcta. Vamos aquí, bueno, vamos a sacar de aquí, pues esto, me meto aquí, ya la tengo, ¿vale? Bien. Bueno, fijaros aquí, si os dais cuenta, ya directamente desde la página podemos generar un alias de correo. Este sería nuestro correo de DuckDuckGo principal, que va asociado a la cuenta de correo que tenemos aquí de Gmail, ¿vale? Que sería esta en este caso. Pero lo bonito de esto es que lo podemos hacer desde aquí, desde la extensión. Yo esta cuenta la voy a guardar aquí en mis cosas que tengo yo aquí, porque la quiero tener ahí a mano para saber que está, y luego cuando cambie de ordenador o todas esas cosas, me llevaré los favoritos o me los llevaré a otro ordenador y ya lo tengo todo organizado y lo tengo todo salvo, ¿vale? Bueno, entonces bueno, pues nada, fijaros, eso estaría aquí, ¿no? Bueno, pues si vamos a la extensión, fijaros que aquí me viene, bueno, lo estoy tapando con mi cara ahora, voy a separarlo para que lo podáis ver, ¿vale? ¿Por qué no sale esto ahora? Si le doy aquí ahora, ¿vale? Fijaros que aquí me sale, le damos a la extensión y aquí me sale generar un alias de correo. Le doy y directamente lo tengo creado, lo tengo copiado en el portapapeles. Si ahora nosotros nos quisiéramos registrar en cualquier página, yo qué sé, una página que nos solicite, por ejemplo, bueno, pues una página que nos solicite, por ejemplo, un registro, pues bueno, no me voy a liar aquí buscando una página para registrarme porque es tan sencillo como venimos a... Perdonad, que si os lo vuelvo a tapar y entonces no nos enteramos de nada. Venimos aquí a la extensión, perdón, le damos a generar y ya nos ha copiado en el portapapeles lo que sería un alias de correo, ¿vale? Tan sencillo como cuando vamos a registrarnos a una... Perdón. Entonces tengo el internet que va como bien. Bueno, tan sencillo como cuando queremos registrarnos en una página. No voy a poner una página aquí porque es absurdo, pero con que le deis clic derecho pegar o control V ya tendríamos un correo alternativo, si os fijáis aquí, ¿vale? Que es un alias de correo y nos redirige a nuestro correo principal, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros otra cosilla porque como este vídeo va a ser un poco corto, bueno, bastante corto, me gustaría enseñaros una cosilla para aquellos que estáis empezando ahora y poder aprovechamos los vídeos para ir metiendo un poco de otras cosas porque son vídeos tan cortos que es que me da la risa hacerlo, claro. Entonces fijaros aquí, tengo una herramienta que se llama get.es, ¿vale? Que lo que nos hace esta herramienta, fijaros aquí, la vamos a ejecutar como administrador. Recordaros siempre que todas las aplicaciones que tengan el escudo, que tengan este escudito que hay aquí,
¿vale? Hay que ejecutarlas como administrador, ¿vale? Para que funcionen, tanto esta, ¿vale? Entonces, si quisiéramos desinstalar una aplicación, esta, por ejemplo, le doy botón derecho, desinstalar, ¿vale? ¿Y qué pasa? Esta no me la desinstalas, ¿por qué? Vale, esta no me la desinstala porque es un subsistema que he montado. Voy a hacer un vídeo de eso. Vale, tengo un subsistema montado, pero bueno, vamos a desinstalar RealVNC, ¿vale? Le voy a desinstalar, ¿vale? Y automáticamente, esto está muy bien, porque así vamos a evitar un montón de problemas a la hora de tener nuestro Windows limpio y que no nos dé problemas, ¿vale? Bueno, está desinstalando el VNC, vamos a ver si lo hace. Y fijaros lo que nos hace esta herramienta. Antes utilizaba otras herramientas, pero tenía mucha publicidad y era muy tal. Fijaros lo que nos hace esta herramienta, ¿vale? Nos va a limpiar toda la borralla que se nos iba a quedar en el registro de Windows. ¿Qué ocurre? Que si nosotros instalamos las aplicaciones desde el desinstalador de Windows, esto no nos lo hace, causándonos el problema de que al final desinstalamos aplicaciones que hemos probado, queremos probar una aplicación, estamos probando cosas o luego no la vamos a volver a utilizar, son para casos puntuales. Esto se nos hubiera quedado en el registro de Windows, ¿vale? Y ahora pues nos lo borra. ¿Qué ocurre? Que así vamos a tener siempre el Windows funcionando perfectamente porque el registro de Windows está como tiene que estar, ¿vale? Entonces, para esto, ¿cómo hemos hecho esto? Pues mira, vendríamos aquí a Google y pondríamos get uninstaller, ¿vale? Get uninstaller. Esta es la página oficial, ¿vale? Hay una versión gratuita, le damos a download y tenemos una versión gratuita. Lo bueno que tiene esta aplicación, ya os digo, que es que no nos mete nada de publicidad ni es nada invasiva. La descargáis, la instaláis y ya tenéis ahí funcionando vuestra aplicación, que va, ya os digo, esto va muy bien. Vamos a ver cómo podemos compartir archivos tanto en nuestra red local como fuera de nuestra red local de una forma privada y totalmente anónima. Vamos a ver cómo podemos enviar archivos tanto en nuestra red local como fuera de nuestra red de una forma privada y segura a través del protocolo P2P que tiene, por ejemplo, Torrent, ¿vale? Lo que queremos deciros es que esta es una aplicación web, ¿vale? No hay aplicación nativa, es una aplicación web que trabaja con el protocolo. Vamos a ver GitHub, a ver lo que nos dice, y veréis que aquí lo vamos a traducir, ¿vale? Que es una aplicación web, ¿vale? Que es para compartir archivos entre múltiples dispositivos. Podemos imaginaros si queremos mandarlos al teléfono móvil, queremos mandarnos las fotos, pues lo podemos hacer con esto. Y así no vamos a tener ningún problema de complicaciones de puertos, de conexiones y de historias. O, por ejemplo, quisiéramos mandarle, no lo sé, por ejemplo, a mi profesor, con el que me está ayudando a hacer la certificación de forense, me quiere mandar, de hecho el otro día me mandó un software de reconocimiento facial. Bueno, de reconocimiento facial no. Es un software que utiliza mi profesor, es comisario de policía, y es un software para hacer retratos robot, ¿vale? Ponle bigote, ponle ojo más arriba, ponle ojo más abajo y que sea 800 megas. Me dijo, Oscar, mira, pues si lo quieres sacar en el canal y tal, de hecho voy a hacer un vídeo con ese tema, ¿no? Pues mira, te paso este software que tengo aquí y tal. Y me lo mandó por aquí, ¿no? Entonces lo que nos dice aquí es eso, que utiliza los protocolos de Torrent, ¿vale? Y nada, esto lo tenemos. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí ya os digo que nos lo hace de uno a uno, lo podemos hacer en nuestra red local, ¿vale? ¿Veis? Aquí está nuestra red local, ¿vale? Podemos mandárselo al móvil, podemos mandárselo al portátil. Esto mola mucho porque nos va a quitar muchísimo trabajo y muchas cosas que tenemos por ahí, ¿vale? Bueno, pues entonces les vamos a empezar,
le damos aquí al starting, nos creamos un nick, ¿vale? Nos creamos un nick que se va a llamar TheMaker PC, ¿vale? Y continuamos. Bueno, una vez que estamos aquí, ya tenemos nuestra habitación local, ¿vale? Esta es nuestra habitación local, o podemos crear otra habitación. Esto es el local, ¿vale? Para enviárnoslo a nosotros, pero por ejemplo, si queremos enviarnos para afuera, le damos a nueva habitación, nueva new room, ok, y le ponemos aquí, por ejemplo, voy a poner aquí canal, cosas canal, o canal, me podría poner YouTube, por ejemplo, pero vamos a crear una que se llame canal, y ya tengo una que se llama canal. Lo que tengo que hacer es copiar este enlace, bien de aquí, si lo hacéis si navegáis a través, yo utilizo Firefox, ¿vale? Siempre he navegado con Firefox y ya me quedaría con Firefox. Si utilizáis Chrome, pues al darle aquí a copiar el link, se os abrirá una ventana que os permite mandarlo por WhatsApp, mandarlo por correo y tal. De todas maneras lo tenéis muy fácil, venís aquí, si no lo podéis copiar desde aquí, que os lo copia, o venir aquí, darle a copiar y ya lo enviáis a otros. ¿De acuerdo? Copiaremos el link, lo copiamos y lo vamos a mandar a otro navegador, por ejemplo a este. Lo pego en este navegador, ¿vale? Y lo que me está diciendo es que me cree un nick. ¿Cómo me voy a llamar? Pues me voy a llamar Juan, ¿vale? Me llamo Juan y le damos a continuar. Y veis, ya estamos los dos dentro de la habitación que se llama canal. Este soy yo y este sería Juan, que estaría pues o en mi red local o fuera de mi red local. Podría estar en la Conchinchín. Bien, entonces le quiero mandar un archivo. Vengo a Sendfile, vamos a buscar algo facilón, pues este. Lo abrimos y fijaros que le está mandando el archivo. Ahora veréis aquí como, debido a la conexión que tengo, que es un poco lenta, esto tarda un poquillo. Vamos a ver si lo quiere mandar. ¿Veis? Ya está mandándole el archivo a Juan. Fijaros que ya le hemos mandado el archivo a Juan, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Como yo soy Juan, que estoy abriéndolo con el LibreWorld, fijaros, en cuanto no necesito ni directamente, cuando llegue ya le voy a guardar, y ya directamente no hay que ir a archivo guardar, ni directamente me lo guarda, ¿vale? Ahora imaginaros que Juan me quiere mandar a mí algo, pues la misma historia. Vendríamos a qué imágenes, álbum de tal, pues yo que sé, este mismo, ¿vale? Este es el que me ha mandado, este es el que le he mandado yo a Juan, y ahora me está mandando Juan a mí uno. ¿Veis? Me acaba de mandar el archivo. Cuando yo vaya aquí, veis que Juan me está mandando el archivo. Ahora estoy recibiendo el archivo de Juan y vamos a esperar un poquito. Ya lo tengo directamente guardado aquí. Aquí no me ha hecho falta ni decirle que me lo guarde. Directamente me lo ha guardado en descargas, donde tengáis vosotros la carpeta que tengáis configurada en vuestro navegador como descargas, ya directamente está descargado. Bueno chicos, esto es así de sencillo. Acordaros que este es el botón para crear una nueva room. Fijaros, en el canal estamos yo y Juan, porque Juan está aquí en el otro navegador, ¿vale? Recordaros que este es el botón para crear otro canal. ¿Cómo voy a basarme yo en esto ahora? Bueno, porque ahora, por ejemplo, ya sé cómo es lo que quiero hacer con ello.
Le voy a dar aquí, voy a crear otro canal que va a poner YouTube. Entonces, cuando yo quiera compartir algo con vosotros, vale, ya tengo el canal de YouTube creado, copiamos el canal de YouTube, venimos a libre tal, y aquí pego este, y ya tengo a Juan metido en el canal de YouTube. Bien. ¿Para qué quiero esto? Muy sencillo. Yo cuando quiera compartir algo con vosotros, alguien me solicite, oye Oscar, ¿me puedes mandar este software o tal? Lo haremos por este sistema. Bien, entonces aquí crearé varias habitaciones con varias cosas con las que yo quiero, mis cosas para mí, familia, tal, y crearé varias habitaciones y podremos hacerlas. Bueno, ¿cómo hacemos para que esta aplicación web pues tener acceso a ella? Además, lo podemos hacer en el móvil también, ¿vale? Pues creamos un acceso directo y así no tendremos que andar entrando en el navegador y tal. Entonces, pues venimos aquí, minimizamos esto un poco, la cogemos y la arrastramos. Y ya tenemos aquí, ¿vale? Tendríamos aquí el acceso directo a nuestra... Lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a Canva, ¿vale? Yo creo que casi todos conocen esta página, pues si no, bueno, en canva.com os registráis y aquí podéis hacer cosillas como si fuera el Photoshop, bueno, un poco más sencillo, muy fácil de utilizar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a foto. Vamos a subir una foto. Yo la tengo en el escritorio. Tengo un DNI aquí descargado de internet, ¿vale? Que es este, correcto. Y esto es un DNI para pruebas, para que no voy a poner aquí mi DNI, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le damos a crear un diseño, elegimos la foto y ya por aquí vamos a empezar. Bueno, lo primero, sabéis que los DNI por aquí tienen borde. Tendréis que recortar, escaneáis el DNI con el móvil, lo pasáis al PC, recortaríamos los bordes, ¿vale? Con la herramienta recortar, ¿vale? Ponemos una forma libre, podéis poner cualquier, ¿correcto? Y recortaríamos lo que es el DNI. Recordaros que tenéis Canva también para el móvil, podéis hacerlo esto mismo, pero con el móvil, ¿vale? Lo podemos hacer también con el Paint, lo podemos hacer con cualquier programa de edición de vídeo, o sea, de foto, ¿vale? Lo vamos a hacer con este porque es lo más fácil, solo quiero que veáis lo que tenemos que hacer con lo que es el DNI. Vale, una vez que tuviéramos recortado como es nuestro DNI, vamos a pasar vamos aquí a filtros, ¿vale? Vamos a ponerla en blanco y negro. Vamos a ver todo y venimos aquí y fijaros, vamos abajo, fijaros aquí en mono, tenemos varios ya en blanco y negro. Yo os recomiendo esta de Noi, ¿vale? Fijaros que automáticamente nos ha puesto la foto, o sea, la imagen del DNI en blanco y negro. Le damos a guardar y ya la tendríamos guardada. Ahora vamos a editar esta. Bien, tenemos esta. Vamos a editar la que tenemos en blanco y negro, lógicamente, ¿vale? Vamos a proceder a tachar los datos que a las entidades no les son necesarios ni les son útiles, ¿vale? Porque ellos solo van a querer el DNI y ya está. Entonces, vamos a proceder a tachar lo que necesitamos. Bueno, nos dirigimos aquí a herramientas y aquí tenemos las herramientas, ¿vale? Lo podemos hacer con el lápiz, dibujando a mano alzada, pero yo prefiero hacerlo con las formas. Vamos a elegir esta forma y aquí arriba, fijaros, yo voy a elegir el color gris, ¿vale? ¿Por qué elijo el color gris? Muy sencillo, para que no se quede demasiado... que cuando lo vean demasiado remarcado, ¿vale? Así muchos ni se van a dar ni cuenta.
Bueno, os estaréis preguntando qué datos son los que tenemos que eliminar. Bueno, los datos que tenemos que eliminar, fijaros que el número no lo tenemos que eliminar, que aparece aquí y aquí. Lógicamente tenemos que eliminar el número de soporte, que aparece aquí y aquí, y tenemos que eliminar la firma. Os estáis preguntando, seguramente, ¿por qué tenemos que eliminar el número de soporte? Bueno, el número de soporte es un número identificativo único de cada DNI, ¿correcto? Es como si fuera nuestro DNI, es un número identificativo de nuestro DNI. Bien, pues entonces cogemos lo acomodamos a nuestra forma, que es este número de soporte, y lo ponemos tapando el número de soporte, ¿correcto? Bien, como vamos a tapar este otro también, le vamos a dar aquí arriba en duplicar, ya tenemos una duplicación, y lo vamos a llevar aquí, y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Lo acomodamos, tapamos el número de soporte, y ya tendríamos los dos números tapados. Este número que tenéis aquí, si os dais cuenta, en los DNIs modernos, coincide con el número, con la fecha de validez, ¿vale? Y en los antiguos suele coincidir con la fecha de emisión. Este no hace falta eliminarlo. Lo que sí necesitamos, vamos a coger aquí, como hemos hecho antes, duplicamos. Lo que sí necesitamos quitar es la firma, ¿vale? Que lo haremos de esta manera. No hace falta taparla entera y vamos a tapar los ojos de la fotografía porque no queremos que nos pasen la imagen por un reconocimiento facial o nuestra imagen acabe en cualquier red social o con la inteligencia artificial hagan cualquier disparate. ¿Vale? Entonces, cogemos y tapamos los ojos. ¿Correcto? Hasta aquí veis que todo es fácil, todo va perfecto. Esto va a ser una cosa rápida y sencilla. Bueno, ¿qué más? Bueno, fijaros este número que tenemos aquí abajo. Este número es el TANC, ¿vale? Es el número de identificación del chip de la tarjeta o del DNI electrónico. Lo que hace es verificar pues en datos en ciertos sitios la legitimidad del DNI. Por lo que vamos también a taparlo. ¿Veis? ¿Veis por qué lo hacemos en gris? Para que no se quede tan exagerado y al que le enviamos el DNI pues diga, bueno, vale. Si se lo ponemos en negro, el tío va a decir, ¿qué me has mandado aquí? Aunque es legal, o sea, lo estamos haciendo correcto, ¿vale? Bueno. Chicos, una vez que tenemos hecho esto, ya podemos darle aquí a compartir, ¿vale? Y le vamos a dar aquí a descargar. El formato puede ser PNG, yo os aconsejo que lo pongáis en JPG y le damos a descargar. ¿Vale? Veis que está descargado, ya nos ha descargado el DNI. ¿Por qué lo descargamos ahora? Porque lo que vamos a hacer ahora sería especial para cada sitio que vamos a entregar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si hay una filtración de datos, vamos a saber de dónde ha salido el DNI. Fijaros que ahora le vamos a poner una marca de agua, porque imaginaros que lo vamos a entregar a un hotel, ¿vale? Nos vamos a ir de vacaciones y vamos a pedir una reserva de un hotel o lo que sea y nos piden el DNI. Pues entonces vamos a poner una marca de agua que ponga hotel tal. ¿Para qué? Para que si ese DNI aparece en algún sitio, vamos a salir por esa marca de agua a saber que la filtración de datos ha salido de ese hotel. Si utilizamos este, no vamos a saber, porque lo hemos entregado en tantos sitios, no vamos a saber de dónde se han filtrado los datos. ¿Correcto? Ahora vamos a poner una marca de agua. Imaginaros que vamos a hacer un registro en el Hotel Rix o el Hotel Madrid, yo qué sé, Hotel Jamaica. ¿Vale? Vamos aquí a texto, añadimos una caja de texto y aquí tenemos el texto. Entonces le ponemos Hotel Jamaica. Hotel Jamaica, ¿vale? Es tan fácil
Lo dejamos aquí. Y ponemos Hotel Jamaica. Lo vamos a poner en un sitio que no nos estorbe para nada. Por ejemplo, aquí. Y aquí pues ya elegiríamos el color que queráis para el Hotel Jamaica. Vamos a poner un gris oscuro y ya lo tenemos aquí, ¿vale? Hotel Jamaica, así. O si queréis lo podéis poner aquí, donde queráis. Esto lo colocáis donde queráis. Y ya tendríamos nuestra DNI para enviarlo al Hotel Jamaica, ¿vale? Pues haríamos lo mismo, compartir, descargar y pim pam, ¿vale? Pues lo guardamos en JPG y listo. Y descarga. Claro que está descargando, vendríamos aquí y fijar que aquí ya nos lo ha marcado como Hotel Jamaica, ¿vale? ¿Queréis cambiar el nombre? Pues nada, venís aquí, le ponéis DNI, lo que sea, ¿vale? Cara A, Hotel Jamaica. ¿Correcto? Y ya tendríamos lo que es nuestra parte frontal para enviarlo al Hotel Jamaica, ¿vale? Vamos a pasar a la parte trasera, a ver lo que necesitamos borrar, eliminar y hacer. Bueno, vamos ahora con la parte trasera. Le damos aquí a más y se nos abre otro. Damos aquí y venimos a... Hemos subido previamente el archivo. Vamos aquí. Elementos subidos. Lo tengo aquí subido, lo arrastro bien y lo acomodo a lo que es el tamaño de la imagen. Vale, aquí lo único que tenemos que borrar, no me quiero enrollar mucho, es venimos a marca, vamos a herramientas, cuadradito, la forma, y solo tenemos que borrar, venimos aquí le ponemos el gris más claro, solo tenemos que borrar a partir de estos números hasta que comience nuestro DNI, que en este caso sería este. Bien, borraríamos estos y ya tendríamos nuestra parte trasera terminada. Solo tendríamos que ponerle aquí otra vez lo del hotel, igual que hemos hecho aquí, que podemos copiarlo, duplicarlo y pasarlo aquí directamente. Bien, y ya tendríamos Hotel Jamaica, tendríamos la parte trasera para enviar al Hotel Jamaica. Bueno, deciros que he encuadrado este vídeo en la lista de reproducción de privacidad, porque creo que este vídeo lo he hecho porque un conocido me dijo que le habían clonado la identidad a través de este método del DNI. Entregó el DNI en un sitio y la cosa se desmadró y bueno, le han sacado números de teléfono, cuentas de etcétera, etcétera, ¿vale? Así que llevar mucho cuidado y hacer esto. Vamos a iniciar la sesión. Como veis aquí tengo mi smartphone. Bueno, este es el que tengo para hacer chorradas y tal. Y bueno, aquí tenemos una de las aplicaciones que es Auti. ¿Vale? Pues sería tan sencillo como venir aquí, tendríamos el Play Store y pondríamos aquí Auti, ¿vale? Ponemos Auti y aquí lo tendríamos, ¿no? A mí me sale abrir porque ya lo tengo instalado. Bueno, como os dais cuenta, fijaros que no sale aquí nada porque esto está preparado para que no se puedan hackear con el cable, que no se pueda hackear, ¿vale? Aquí tengo todas las claves que tengo almacenadas. Bueno, como estaba diciendo, esto no tiene mucho secreto.
aquí no podemos verlo porque la aplicación está protegida por si nos enchufamos un cable en el aeropuerto o en cualquier sitio, el mismo cable, ¿vale? De carga nos podrían hacer capturas de pantalla o cualquier cosa, ¿vale? O si nos hubieran hackeado el móvil, cualquier tipo de cosas, no podría hacerse una captura de pantalla ni nada. Bien, como ya os digo, en la siguiente aplicación vamos a poder verlo porque lo voy a desbloquear para que podáis ver la pantalla cómo funciona, ¿vale? Pero bueno, es muy sencillo, esto no tiene ningún secreto, simplemente abres la aplicación y cuando te registras en una página o quieres crear un doble factor de autentificación en un correo electrónico de Gmail o de lo que sea, de lo que queráis, por deciros algo, pues simplemente le das cuando le damos sale un código de barras en la pantalla, le daríamos al signo más y automáticamente pues, se abre el lector de código QR, lo escaneamos y automáticamente nos genera un código. Ese código se lo metemos a la aplicación y listo, ya estaríamos funcionando. Esto es porque, por eso, imaginaos que tenéis un correo electrónico, si tenéis el doble factor de autentificación, aunque supieran la contraseña, no podrían entrar porque les va a pedir el otro factor. Si no tienen vuestro teléfono, no van a poder entrar. Quiero hacer este vídeo porque hay mucha gente que todavía no sabe lo que es el doble factor de autentificación. Por Dios, esto es lo que estamos intentando, que esto de canal es para gente que de todos los niveles, gente que sepa, gente que no sepa, gente que quiera. Lo más importante es que aprendan y que sepan lo que es el doble factor de autentificación, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente aplicación, que sería ya para esa gente que queréis privacidad máxima, que queréis tenerlo todo privado para que no haya rastreos de Google y rastreos de nadie, pues entonces vamos a buscar la aplicación AX Authenticator, que es esta, ¿vale? Fijaros en este iconito, de todas maneras, en la presentación del vídeo tenéis los dos iconos de las aplicaciones, ¿vale? Yo no la tengo instalada, por eso no la he instalado, bueno, la he eliminado para que veáis cómo es la instalación y todo, ¿vale? Entonces, pues nada, le damos a abrir, veis que ya nos sale la pantalla, os explico, aquí no sale nada, me sale le das a la flechita de la derecha, te sale uno que necesitas una contraseña para la bóveda, porque va a generar una bóveda, porque esta aplicación no está basada en la nube, o sea, no manda ningún dato afuera. Le escribo una contraseña que va a ser... Le voy a poner una contraseña, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ya le he generado la contraseña y ya tengo instalada la aplicación. Voy a entrar en los ajustes y en seguridad para... ¿Veis? Ya lo tenemos aquí, ¿correcto? Entonces, fijaros que ya estamos dentro de la aplicación. Esta aplicación está muy chula, ¿vale? Ya os digo, es igual, la otra aplicación solo tendríais que darle aquí al más y escanear un código QR, ¿vale? Vamos a cerrar una demo de cómo va, si me funciona el cable, porque tengo un cable este que está un poco malillo, pero vamos a ver cómo sería la cosa.
Bien, chicos, para que veáis cómo funciona, vamos a ir a esta web, que es una web para técnicos y con un montón de utilidades, ¿vale? Para probar códigos, etcétera. Y vamos a probar el OTP generador, ¿vale? Aquí tendríamos uno, simplemente con el móvil escaneo el código, ¿vale? Y fijaros que ya tengo aquí, ya tendría, ¿vale? Fijaros, ya tengo la demostración hecha como ya tendría esto. La guardaría y ya tendríamos el código de autentificación. ¿Veis? Que sale el 34623 que está aquí. Os fijáis, ¿no? Que ya lo tengo aquí. Este número es el que está aquí, porque esto es una página de pruebas. Entonces, para que veáis lo fácil que es, ¿no? Simplemente tenemos que darle al más, escanear con un código QR. Fijaros que aquí nos ha vuelto a cambiar, ¿vale? Que esto funciona perfecto. Le daríamos a escanear y ya lo tendríamos. Pues el otro funciona exactamente igual. El Auti funciona exactamente lo mismo. Espero que hayáis entendido cómo funciona Eggins. Y algo importante, por ejemplo, por aquí, fijaros que aquí tenemos copias de seguridad. Sería importante que hicierais copias de seguridad a menudo de vuestras cosas, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo haríamos? Vendríamos aquí a copias de seguridad y respaldaríamos aquí automáticamente en una carpeta en el móvil y así fijaros lo que dice, que crea una copia de seguridad de la bóveda en un almacenamiento en el mismo Android para que no estuviera en la nube ni tuviéramos ningún problema y así siempre tendríamos nuestra copia en la carpeta, que es lo que me gusta de esta aplicación. Y también lo podríamos tener sincronizado con algún sistema de servicio como está aquí, ¿vale? Aquí lo haríamos aquí para que estuviera sincronizado en la nube con algún tipo de nube privada, ¿vale? Orientado a la privacidad, lógicamente. Bueno, chicos, esto es todo más o menos por hoy. Tampoco tiene mucho que ver. Lo más importante es que os quedéis con el funcionamiento de lo que es el doble factor de autentificación. Y bueno, ya podéis elegir si... Yo tampoco me caliento mucho y ando con móviles así, con grafeno ni con iOS, ¿no? Ineos, paso, de momento. Cuando sea el momento, pues lo haremos, ¿vale? Sin más, nos vemos en el siguiente. Aquí tenemos una aplicación que se llama Threema. Esta aplicación es de las más seguras. Esta aplicación es de pago, ¿vale? Fijaros que aquí nos dice seguridad y privacidad como pilares fundamentales de la comunicación digital. Bueno, esta aplicación está creada en Suiza y los servidores están en Suiza, con lo que nos ofrece una mayor privacidad porque en Suiza tienen unas leyes de privacidad mucho más férreas de las que tenemos nosotros aquí en España. Y bueno, las tarifas que tienen, pues fijaros, comienza la privada desde 6 euros, podemos tener la aplicación funcionando. Os digo que solo hay que pagar una vez, por lo que utiliza la aplicación de mensajería instantánea y hágase con el control sus datos, solo para uso privado. ¿Vale? Aquí os dice que es de uso anónimo, cifrado extremo a extremo, ¿vale? Bien, en esta ocasión nos encontramos con Session, que es otra de las aplicaciones de mensajería para encriptar de extremo a extremo pues nuestras comunicaciones. ¿Veis? Aquí podemos ver todas las características que tiene Session. Lo vamos a ver más adelante en el tutorial. Bien, vamos con otra aplicación, en este caso es Silent Phone, de la compañía Silent Circle, ¿vale? Fijaros que es similar a las demás, va encriptada de extremo a extremo, transferencia de archivos, etcétera, etcétera. Asegura tus conversaciones privadas, estés conectado solo con tu fiesta privada. Qué cachondo que son.
Bueno, aquí vemos un poquito la página para que veáis cómo va, cobertura mundial, tal, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ahora cuando hagamos el tutorial os explicaré cómo instalamos todas estas aplicaciones y cómo las configuramos. Bien chicos, ya estamos en nuestro teléfono, nos dirigimos a Google y aquí ponemos Silent Circle, nos vamos aquí a Silent Circle, damos 2 veces, vamos a registrarnos con minúsculas, acordaros con minúsculas, ponemos un nombre de usuario, una contraseña. Vamos a crear mejor. Vale, una vez que tenemos la contraseña hecha, el correo electrónico es opcional, no lo vamos a poner para que así no tengan ningún dato de los nuestros. Aceptamos y fijaros, aquí tenemos, nos dice ya que podemos elegir un plan de 9 euros al mes, ¿vale? Con lo que, pues nada, realizaríamos el pago, compramos créditos, etcétera, 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 ¿vale? Y nos va a dar un código, ¿vale? Con ese código va a ser con el que vamos a registrar nuestra aplicación. Recordaros que esta aplicación tiene, por ejemplo, un montón de opciones, como por ejemplo puede ser que al cabo de 1 minuto se borren los mensajes, o 1 minuto o 90 días, etcétera, etcétera. Tiene un montón de opciones. ¿Por qué esta aplicación es de pago? Esto serían dólares al mes. Porque volvemos a deciros que aquí no se estamos registrando ni con el teléfono ni con nada, solo con un nick y con una contraseña, ¿vale? El pago podríamos hacerlo directamente por aquí, o os voy a explicar cómo podemos hacerlo a través de una página web. Bueno, fijaros, aquí tenemos la página, os voy a dejar los enlaces como siempre en la descripción del vídeo. Bien, fijaros, aquí nos cuesta una licencia por 6 meses, 89 dólares. Recordaros que estas aplicaciones no son para personas que tengan poder adquisitivo o no necesiten realmente encriptar sus comunicaciones porque de nada les sirve o no tienen nada que, yo qué sé, bueno, lo suyo es tener la privacidad total, ¿no? Que es de lo que se trata y de lo que hablamos en este canal, de seguridad, privacidad y esas cosas, ¿no? Entonces solamente os voy a explicar las mejores que existen. Voy a ver si encuentro algo que sea gratuito, que valga la pena. Signal está ahí, pero no me acaba de convencer. Bien, pues nada, tenéis esta página, que aquí añadís al carrito, lo compráis por PayPal y listo. Y una vez que tengáis ese código, cuando hayamos instalado la aplicación, que la vamos a descargar del Play, le metemos en nuestro nick, nuestro correo electrónico, o sea, nuestro nick y nuestro password, y automáticamente nos va a pedir el código, que es este que hemos descargado de aquí. Luego nos pide los permisos necesarios para acceder a la cámara, acceder a los contactos, etcétera, etcétera, y ya lo tendríamos funcionando. Bueno, entonces nos vamos a la Play Store, como os he dicho, y nos descargamos Silent Phone, ¿vale? Le damos a abrir y aquí ingresamos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Se nos va a pedir unos permisos para la aplicación para funcionar y ya lo tendríamos listo. Bueno, con esto hemos terminado con Silent Phone. Recordaros que estas aplicaciones son de pago porque son realmente profesionales y porque realmente merecen la pena. Esto no es para cualquiera, es para el que quiere tener una privacidad totalmente, que nadie pueda entrar ahí,
Y recordaros también que ahora el gobierno quiere poder espiarnos los WhatsApp y poder tener acceso a los WhatsApp y a las comunicaciones que tenemos. De hecho, en Francia ya está implementado y aquí lo van a querer meter también, ¿vale? Entonces vamos a tener que utilizar herramientas de este tipo si queremos tener una mayor privacidad. Session corre sobre Tor, sobre una blockchain, y como dice en la página principal, no manda metadatos, solo manda mensajes. Y Session, pues la aplicación de mensajería es prácticamente como si fuera WhatsApp, como si fuera o Telegram, o Signal más o menos. Aquí nos dice que Session es una aplicación de mensajería encriptada que minimaliza los metadatos y, bueno, que no utiliza teléfono, es muy importante. Cada vez más ahora los números de teléfono son usados en contra de las personas. Y, bueno, por ejemplo, Pegasus, ya sabéis cómo funciona. Utiliza chat de grupos, puedes tener hasta 100 amigos en un chat encriptado, de uno a uno, mensajes de voz, podemos adjuntar archivos, trabaja en esta blockchain que es Oxen, aquí tenemos el GitHub. ¿Cómo funciona? Bueno, nos descargamos Session en el celular y nos va a dar una llave pública y una llave privada. Y nos va a dar una llave de palabras encriptadas, como si fuéramos a crearnos una billetera en una blockchain, prácticamente. Lo único que hay que hacer es guardar esas palabras. Si perdemos el celular y lo queremos instalar en otro sitio, pues bueno, solamente con esas palabras podemos descargar Session nuevamente y volver a restaurar nuestra cuenta de chat que teníamos. No dependemos de tener una SIM, podemos tener un teléfono sin la SIM y tenemos Session, que es mucho más seguro que Telegram. Lo podemos descargar para Windows, para Mac y para Android. Vamos a la página web de Session y ahí tendríamos los enlaces para descargar para Windows si lo queremos para desktop, o para móvil lo podemos descargar del Play o de Fedroid, que es la alternativa al Google Play. Y por supuesto podemos descargarlo para iPhone también. Estamos en la página de tema, tenemos toda la información. Vamos a ir a descargar. Fijaros, aquí tenemos varias opciones, ¿veis? Aquí está Apple Store, Google Play, F-Droid, pero vamos a utilizar Threema Shop. Aquí tenemos, vamos a comprar temas para Android, comprar Threema para Android. Fijaros, nos sale un valor de 4,99 euros. Considero que para una aplicación que utilizamos muy frecuente no es un dinero muy excesivo, muy caso, ¿no? Podemos hacerlo a través de un correo electrónico, sin correo electrónico, para ser totalmente anónimo, que es nuestro caso, que es lo que vamos a hacer. Y también lo podemos hacer en un pago en efectivo. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer con Bitcoin, o sea que lo hacemos sin correo electrónico, entendemos la URL, aceptamos los términos, procedemos al pago. Aquí nos encontramos todos los métodos de pago que tenemos para pagar, ¿vale? La opción de cash podríamos pagar con dinero metálico, nosotros vamos a pagar con Bitcoin. Aquí podemos rellenar nuestros datos, poner nuestro nombre, pero como lo queremos hacer totalmente anónimo, pues no vamos a poner nada. Le damos al botón Next y aquí tenemos la opción de pagar. El botón Next estaba detrás mía. Aquí, fijaros, nos sale para escanear un código QR con el valor de lo que es el Bitcoin, que es 102,99. Lo
copiaríamos esa dirección, que es el que está escaneado, que lo tenemos pixelado, en cualquier cartelera de Bitcoin, bien con cualquier cartelera. Detrás nuestro tenemos un botón que es para comprar, gracias por el pedido, y aquí nos da una URL que tenemos que copiar y guardarla, o bien guardarla en el navegador para poder hacer luego el proceso de activación. Bien, vamos a proceder a la instalación. Vamos a instalarlo desde Fedroid. Lo buscamos por el escáner para que nos salga la aplicación. Vamos a escanear con el móvil, ¿vale? Voy a escanearlo con el móvil para que lo veáis. Lo activo, ¿veis? Y ya tenemos el repositorio ahí. Lo añadimos, le damos y ya lo tenemos instalado. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí en este caso nos pide el código de activación que teníamos en el enlace que habíamos guardado anteriormente. Tarda un poquito en llegar, a lo mejor me tardó una hora en llegar el enlace, más o menos. Hora y media, más o menos. Puede variar un poquillo, tarde más o menos, pero vamos. Abrimos el enlace, copiamos el código este que tenemos aquí. Vamos a apartar el móvil. Meto el número. Vamos al siguiente. Y ya tenemos nuestra aplicación abierta. Aquí nos salen varias opciones. Configurar prima y el backup. Vamos a configurar y fijaros el ID cómo funciona. Le damos a mover aquí el dedo, ¿vale? Vamos moviendo el dedillo aquí, fijaros, voy moviendo el dedo, fijaros, hasta que salga, ¿vale? Esa idea es personal, lo tengo que pincelar. Porque, bueno. Así que ya tenemos el este. Ya tenemos todo, le damos a continuar. Y nos pide una contraseña. Vamos a meter la contraseña. Bueno, ya hemos metido la contraseña. Vamos a continuar. Y aquí nos pide que creemos un alias. Vamos a crear el alias de Maker PC en este ejemplo. ¿Vale? Así que ya lo tengo aquí. De Maker PC. Él será el identificador. Vamos al siguiente. Y aquí fijaros que nos pide el número de teléfono. Pero como ya os he dicho que lo queremos hacer anónimo, pues le damos aquí a continuar. Y ya está. Nos dice que no hemos introducido el número de teléfono. Así que lo vamos a decir que sí, porque lo queremos hacer todo anónimo. Y aquí fijaros que nos pone el alias, no tenemos nombre vinculado y que tenemos de Sigma Safe la recuperación. Así que estaría totalmente cifrado. Le damos a conectar. Nos dice si queremos sincronizar contactos. Vamos a decirle que no en este momento. No le damos a permitir los accesos porque por defecto. Si queremos, yo normalmente las
no tengo las notificaciones puestas en casi ninguno, ¿vale? Y aquí tendríamos para si queremos probar la aplicación, escribimos algo, pum, 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 le damos y fijaros que nos devuelve la contestación. Esta aplicación es muy parecida al WhatsApp, pero ya sabéis que está encriptada de punto a punto y es perfecto.